en Pedro, que se paró tranquilamente frente a él, sosteniendo la Al Spark, una reliquia sagrada de su pueblo. El hecho de que este no nativo pudiera manejarlo era asombroso e inquietante. Peter, sintiendo la continua inquietud de Bumblebee, o más bien, la de B-127, dio un cuidado paso adelante, manteniendo su voz tranquila y medida. «Ese es tu nombre, ¿verdad? ¿B-127?» preguntó, fingiendo juntar las cosas. B-127 dudó, su óptica se estrechaba ligeramente mientras estudiaba a Peter. Después de un momento, afirmando, el nombre traía un sentido del deber y familiaridad en medio de la confusión. Peter sugirió un cambio, como si procesara esta información. «De acuerdo», dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa. «¿Te parecería bien si te llamo B? Me recuerdas a un abejorro, y creo que te queda bien». B-127, o B, no parecía importarle mucho el nombre. Su enfoque todavía estaba en su entorno, en la extraña habitación en la que se encontraba y en los dos seres frente a él. Simplemente ajustando, su óptica parpadeando de incertidumbre. Peter sintió la tensión en el aire y sabía que B todavía se sentía atrapada, como un animal enjaulado. «B», dijo Peter suavemente, ¿quieres salir de esta habitación? Parece que piensas que es una prisión o algo así. Podemos ir a otro lugar si eso te hace sentir más cómodo. La óptica de B se desplazó por la habitación una vez más, asumiendo la tecnología desconocida, las paredes que zumbaban de energía. Lentamente, avanzando, todavía sin estar seguro de en quién confiar, pero reconociendo que quedarse aquí no le ayudaría a entender mejor su situación. Peter le dio un asentimiento tranquilizador. «Bien, entonces sígueme. Sin embargo, es posible que tengas que volver a cambiarte a un camaró para que quepa a través de los pasillos. Este lugar no está hecho exactamente para robots sensibles gigantes». B lo corrigió casi automáticamente, cibertroniano. «Soy un cibertroniano». Peter se rió ligeramente, apreciando la corrección. «Cibertroniano, lo tengo. Vamos a sacarte de aquí». Con eso, el marco de B comenzó a moverse y a doblarse hacia la elegante forma amarilla de Camaró, la transformación fluida y precisa. Rocket, que había estado observando el intercambio con una mezcla de fascinación y cautela, finalmente dejó salir un aliento que no se dio cuenta de que estaba reteniendo. «Esperamos que esto no se convierta en otro desastre», murmuró en voz baja, gimiendo mientras absorbía la destrucción que Peter y B habían causado en la habitación. Peter miró a Rocket, dándole un asentimiento que claramente significaba, «vamos a movernos». Pero Rocket sacudió la cabeza. «Chicos, sigan adelante. Necesito arreglar el desastre que ha hecho», dijo, señalando los paneles rotos que recubren las paredes y el techo. «Bien, lo siento, Rocket», se disculpó Peter antes de liderar el camino. B siguió de cerca, su motor ronroneando suavemente. A medida que salían del estrecho espacio, la tensión en el aire comenzó a aliviarse, aunque B todavía parecía un poco nervioso. Cuando llegaron al hangar más cercano, B finalmente tuvo suficiente espacio para estirarse. Con una serie de zumbidos y clics mecánicos, se transformó de nuevo en su forma humanoide, de pie dentro del espacio expansivo. A pesar de la nueva libertad, B todavía parecía incómoda. El interior de la sala roja, con sus paredes y pasillos metálicos, se sentía demasiado como una prisión. Sintiendo la incomodidad de B, Peter se movió a un panel de control cercano y presionó un botón. Con un suave zumbido, las puertas del hangar comenzaron a abrirse, revelando el cielo más allá. La brillante luz del sol de la mañana inundó el hangar, proyectando un cálido resplandor sobre las frías superficies metálicas del interior. B se acercó al borde del hangar, su óptica se centró en la vasta extensión de nubes que se desplazaban perezosamente en la distancia. El aire fresco y la vista del cielo abierto parecían calmarlo, aunque solo un poco. ¿Todavía estamos en la Tierra?, B preguntó, volviéndose hacia Peter, que había venido a pararse a su lado. Peter ascendió, su mirada seguía a B hasta el horizonte. «Sí, lo estamos. Esta es solo mi base de operaciones. Una fortaleza flotante, se podría decir». B avanzando lentamente, su mente se aceleraba mientras tomaba la vista. Había pensado con seguridad que ya estaría muerto, su chispa estaba demasiado dañada para sostenerlo por mucho tiempo. Pero de alguna manera, había sobrevivido, y todo fue gracias a Peter y la chispa, por supuesto. Mientras B estaba allí, su óptica se atrajo del pequeño objeto que colgaba alrededor del cuello de Peter. La chispa. Era inconfundible, aunque mucho más pequeño de lo que recordaba. Donde una vez había sido una reliquia masiva e imponente, ahora era un mero fragmento de su antiguo yo, reducido al tamaño de una pieza de joyería. B se preguntó ansiosamente, ¿está dañado? Espero que no.
Peter notó que la mirada de B permanecía en la chispa y la levantó de su pecho, sosteniéndolo para que él la viera. ¿Esto es importante para ti?, preguntó, su tono era curioso a pesar de que ya lo sabía todo. Realmente no sé qué es, pero me llevó a ti. Así es como te encontré, en realidad. La gente que me lo dio lo llamó el cubo, pero eso es todo lo que sé. Aparte del hecho de que reacciona a ustedes, chicos, cibertronianos, quiero decir y aparentemente, también puede curarte a ti. La óptica de B se suavizó mientras procesaba las palabras de Peter. La chispa era más que solo importante, era la esencia misma de Cybertron, la fuerza vital de su pueblo. Era difícil verlo tratado tan casualmente, como si fuera solo otra herramienta o baratija. Pero al mismo tiempo, no pude evitar sentirme agradecido. Sin la intervención de Peter, él no estaría aquí ahora. Eso, comenzó B, su voz teñida con reverencia, es la chispa. Es la fuente de toda la vida en Cybertron. Cada Cybertronian fue creado por ella, y tiene el poder de dar vida y de quitársela. Es más que una reliquia, es el corazón de toda nuestra civilización. Para todos los Cybertronian, la chispa es venerada como sagrada. La expresión de Peter cambió a medida que el peso de la explicación de B se instaló. Él ya sabía todo esto, pero tuvo que actuar como si no lo supiera. Ya veo. Entonces, esto es de lo que hablaba ese tipo en el mensaje que recibiste. Peter preguntó, refiriéndose a la voz que habían escuchado antes. B ascendió, confirmando la sospecha de Peter. Ese era Optimus Prime, el líder de los Autobots. Me envió aquí para encontrar y asegurar la chispa. Es la última esperanza que tenemos de terminar la guerra con los Decepticons y restaurar Cybertron. Peter fingió tomar todo esto como si fuera información nueva. ¿Decepticons? Ese nombre está un poco en la nariz, ¿no crees?, comentó con una leve sonrisa. B inclinó la cabeza, con una mirada de confusión cruzando su rostro. Peter no pudo evitar reírse de la inocencia de B. Decepticon. Engaño. El nombre mismo grita que son los malos, explicó, como si fuera lo más obvio del mundo. La realización se dio cuenta en el rostro de B, pero rápidamente negoció con la cabeza. Oh, veo lo que quieres decir. Pero en Cybertron, el nombre Decepticon no tiene nada que ver con la palabra engaño. Aún así, tienes razón, ellos son los malos. Peter levantó una ceja. Entonces, ¿cuál es la historia con ellos? ¿Cómo se empeoró tantas las cosas que comenzaron toda esta guerra? La expresión de B se oscureció ligeramente. Soy el más joven de los Autobots, así que no conozco toda la historia, solo lo que mis hermanos me han dicho. Está bien, se encogió de hombros Peter. Alguna información es mejor que ninguna. B parecía estar de acuerdo cuando comenzó a explicar lo que sabía. Cybertron fue una vez un planeta pacífico, o al menos he oído que lo era. Pero con el tiempo, la clase guerrera gobernante se volvió corrupta. Por alguna razón, los guerreros eran favorecidos sobre los ciudadanos cibernéticos normales. Aunque nunca supe por qué. Infeliz con esta corrupción, Megatron se levantó, desafiando su autoridad. Él creía que la única manera de salvar a Cybertron era a través de la fuerza, derrocando al régimen actual y tomando el control por sí mismo. La voz de B tomó un tono más solemne a medida que continuaba. Al principio, muchos creyeron en la causa de Megatron, incluso Optimus Prime lo apoyó, lo cual fue un gran problema. Se detuvo, su mirada se desplazaba hacia la distancia. Cuando mis hermanos, los que estaban vivos en ese momento, hablan de esto, siempre parecen emocionados y extrañamente tristes, lo que me confundió al principio. Pero para ellos, fue un momento mágico. Creían que Megatron y Optimus traerían una nueva era de paz. Pero a medida que el poder de Megatron crecía, también lo hacía su sed de más. Se volvió despiadado, dispuesto a destruir a cualquiera y cualquier cosa que se interpusiera en su camino. No pasó mucho tiempo antes de que declarara la guerra a Optimus y a los Autobots. Peter podía ver la tristeza en la óptica de B mientras hablaba. Estaba claro que la guerra le había pasado un gran precio a él y a su pueblo. Y supongo que esta guerra no les fue tan bien a ustedes si tuvieran que enviar su artefacto más preciado aquí a la Tierra. B ascendiendo, una nota de preocupación se arrastró en su voz. Sí. La guerra no iba a nuestro favor. Los Decepticons fueron implacables, y Optimus sabía que si la chispa caía en sus manos, significaría el fin de todo por lo que estábamos luchando. Es por eso que lo envió aquí, para mantener fuera del alcance de Megatron. Peter podía sentir el peso de la responsabilidad que sentía B. Y ahora que los Decepticons saben dónde está. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan aquí a buscarlo, dijo Peter, terminando el pensamiento que B no expresó. B miraba hacia el horizonte, las nubes pasaban perezosamente. Sí. ¿Y si lo encuentran?
No se sabe lo que harán. Asintiendo, Peter se quitó el collar y lo sostuvo, el cubo brillando en la luz mientras miraba a B. Supongo que no puedo quedarme con esto, incluso si realmente quiero. Así que puedes tenerlo. ¿Cómo pudo conservar la reliquia más sagrada de la civilización de B? Aunque el lado codicioso de Peter Seth anhelaba quedarse con la chispa para sí mismo, simplemente no podía obligarse a hacerlo. Los Jedi y su bondad corrupta. B miró fijamente a Lal Spark, sorprendida por la voluntad de Peter de entregarlo tan libremente. Incluso entre los cibertronianos, la idea de renunciar a un objeto tan poderoso sería casi imposible. Pero aquí estaba Peter, ofreciéndoselo sin dudarlo. La óptica de B se suavizó, su cautela hacia Peter se derritió. Había sido cauteloso, no estaba seguro de este humano, o de lo que fuera Peter, que había empuñado la chispa con tanta facilidad. Pero ahora, de pie aquí con el cielo abierto frente a ellos y Peter ofreciendo la chispa sin pensarlo dos veces, B se dio cuenta de lo afortunado que era de haber sido salvado por alguien como Peter. Si hubiera sido cualquier otra persona, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Gracias, Peter, dijo B, tendiendo la mano para tomar la chispa. Se sintió conmovido por el gesto, sintiendo una profunda sensación de gratitud y respeto por Peter. Pero en el momento en que la chispa cayó en la mano de B, todo cambió. El cubo, que había estado tranquilo en posesión de Peter, de repente palpitó de energía. La luz que emanaba de ella se hizo más brillante, más intensa, y antes de que B pudiera reaccionar, una corriente arrasadora de energía lo atravesaba. La óptica de B se ensanchó en estado de shock a medida que la energía recorreba su cuerpo, cada circuito se sentía como si estuviera siendo frito. Trató de aguantar, pero el dolor era insoportable. Un grito de agonía se le escapó cuando sus rodillas se doblaron, haciéndole estrellarse contra el suelo. C-169, respeto. Mientras B caía al suelo, retorciéndose en agonía, los ojos de Peter se abrieron en alarma, e instintivamente extendiendo la mano mientras la chispa era expulsada violentamente del agarre de B, volando de vuelta a su mano. En el momento en que tocó la piel de Peter, la energía disminuyó, el brillo del cubo se atenuó hasta que se calmó una vez más. B jadeó por respirar, el dolor retrocedía lentamente mientras miraba a Peter, su óptica llena de confusión y miedo. ¿Qué pasó? Peter estaba inconfundido, la chispa ahora descansaba tranquilamente en su mano. Yo, no lo sé, admitió Peter, su voz se toca de sorpresa. Solo, reaccionó. Como si no quisiera dejarme. B luchó por procesar lo que acababa de suceder. La chispa nunca se había comportado así antes. Se suponía que era una fuerza neutral. Pero ahora, parecía casi, posesivo de Peter. Peter presionó la chispa con fuerza, su mente se apresuró a averiguar qué hacer a continuación. Tal vez esté unido a mí de alguna manera, especuló, aunque el pensamiento lo hizo incómodo. No sé por qué, pero parece que no quiere dejarme. B se empujó lentamente hacia arriba, todavía temblando por las réplicas de la oleada de energía. No debería ser posible, dijo, con la voz temblorosa. La chispa. Se supone que es para los Cybertronians, no para los humanos. Peter frunció el ceño, mirando hacia abajo a Lal Spark en su mano. Bueno, sea cual sea la razón, parece que no tenemos otra opción. Se queda conmigo por ahora. Miró a B, la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien? B se balanceaba débilmente, aunque estaba claramente sacudido. ¿Estaré bien? Es solo. Nunca antes había visto algo así. B logró recuperar el equilibrio, de pie sobre pies ligeramente inestables mientras las réplicas de la energía de la chispa aún se ondulaban a través de sus circuitos. Observó atentamente cómo Peter colocaba cuidadosamente la chispa alrededor de su cuello, su suave brillo una vez más se atenuó a un tenue brillo. No entiendo. La chispa, nunca antes había reaccionado de esa manera. B murmuró, todavía un poco sorprendido. Peter miró hacia abajo a Lal Spark descansando contra su pecho, el peso de su importancia no se le perdió. Él sabía que este era un artefacto extraordinario, pero la idea de que de alguna manera podría haberlo elegido era algo que no había anticipado. Frunció ligeramente el ceño, tratando de reconstruir lo que todo esto significaba. Yo tampoco lo entiendo, admitió Peter, su tono reflexivo mientras giraba ligeramente el cubo, observando la forma en que la luz se asomó en su superficie. B inclinó la cabeza, su óptica se estrechaba ligeramente mientras procesaba las palabras de Peter. Dijiste que crees que está unido a ti, repitió, el concepto extraño para él. ¿Pero cómo? Ni siquiera eres cibernético. Peter se encogió de hombros, no estoy seguro. Es como si no quisiera dejarme o algo así. Se detuvo, su mente corriendo a través de las posibilidades.
Tal vez sea porque tengo la fuerza. ¿La fuerza? B preguntó, su voz se tiñó de confusión. ¿Qué es eso? Peter respiró hondo, tratando de encontrar la manera más simple de explicar algo tan integral a su vida pero tan ajeno a B. La fuerza es, bueno, es esta energía la que conecta todo en el universo. Está en todo, seres vivos, objetos inanimados, incluso en los espacios entre las estrellas. Algunos seres, como yo, pueden aprovecharlo y usarlo para hacer todo tipo de cosas, mover objetos sin tocarlos, controlar los elementos, sentir el peligro antes de que suceda. Es poderoso, pero también es un poco misterioso, incluso para aquellos de nosotros que podemos usarlo. B escuchó atentamente, su óptica es amplia con fascinación. ¿Y tú, puedes usar esta fuerza? Peter ascendió, sintiendo que B estaba empezando a entender. Sí, puedo. Soy lo que se llama Caballero Jedi, alguien que está entrenado en los caminos de la fuerza en él. Tan pronto como las palabras caballero salieron de la boca de Peter, B de repente cayó a una rodilla ante Peter, su enorme cuerpo bajando torpemente mientras intentaba un gesto de respeto. Yo. Me disculpo, señor caballero. No me di cuenta. Peter parpadeó, sorprendido completamente desprevenido por el arrepentido cambio de comportamiento de B. ¿Qué? Murmuró, levantando una ceja desconcertada. Los movimientos de B fueron torpes mientras intentaban inclinar aún más la cabeza, su voz llena de sinceridad. No sabía que eras un caballero, y debería haberte tratado con más respeto desde el principio. Por favor, perdóname. Peter miró fijamente a B, la situación se volvió más incómoda cada segundo. B, realmente no tienes que hacer esto, dijo, tratando de sonar tranquilizador. Solo soy un chico, ¿vale? Ser un caballero Jedi no es. Quiero decir, no es tan importante. No necesitas arrodillarte ni nada. Karobi sacudió obstinadamente la cabeza, todavía tratando de mantener su postura respetuosa a pesar de su evidente incomodidad. Los caballeros deben ser respetados. Incluso Optimus Prime fue una vez un caballero, y es el mejor líder que Cybertron haya conocido. Peter suspiró, dándose cuenta de que la comprensión de B de la palabra caballero era muy diferente a la suya. Supuso que en Cybertron, ser un caballero debe haber sido un papel venerado y prestigioso. Mira, B, comenzó Peter, tratando de encontrar las palabras correctas. Entiendo que ser caballero significa algo grande para ti, pero en la Orden Jedi, en realidad es solo el siguiente paso después de ser un aprendiz. No es tan grandioso, te lo prometo. B se mantuvo firme, su óptica llena de determinación. Aún así, debes mostrarte el respeto que mereces. Peter gimió suavemente, dándose cuenta de que no había manera de que fuera a disuadir a B de esto. Así que decidió adoptar otro enfoque. Sin una palabra, Peter se acercó a la fuerza, centrándose en la forma masiva de B. Con un suave empujón, comenzó a levantar a B del suelo, guiándolo de vuelta a sus pies. La boca de B se abrió mientras sentía que estaba siendo levantado por una fuerza invisible. Sus brazos se aletearon ligeramente mientras intentaba mantener el equilibrio, pero el control de Peter era preciso, y puso a B de nuevo en pie con facilidad. ¿Fue esa la fuerza? B tartamudeó, su voz llena de asombro y asombro. Las estrellas que parecían iluminarse en sus ojos mecánicos eran casi infantiles en su asombro. Peter se rió, finalmente logrando romper la incomodidad del momento. Sí, esa era la fuerza, dijo, sonriendo a B. Entonces, ¿ves? No necesitas arrodillarte ni nada, ¿vale? Solo trátame con normalidad. Por favor. El asombro de B no disminuyó, pero avanzó con comprensión, aunque estaba claro que todavía tenía a Peter en alta estimación. Entendido, señor caballero. Quiero decir, Peter, se corrigió B, un poco avergonzado. Peter no pudo evitar reírse. Ahí tienes. Ahora, centrémonos en lo que tenemos que hacer a continuación. Porque parece que dos ejércitos se dirigen a la Tierra en este momento. Peter observó cómo B se recuperaba lentamente de su asombro ante la exhibición de la fuerza, una expresión reflexiva cruzando su rostro. Al sentir que B estaba más tranquila ahora y más concentrada, Peter decidió abordar algo que había estado en su mente. B, comenzó Peter, su tono serio pero gentil, ¿no deberías estar contactando a Optimus? Quiero decir, tenemos la chispa, y parece un gran problema. Probablemente necesites saber que estás bien y que lo tenemos. La óptica de B parpadeó cuando las palabras de Peter se registraron, y de repente se dio cuenta de que debería haber puesto en contacto con los Autobots hace mucho tiempo. Su ausencia, combinada con la falta de comunicación, sin duda habría preocupado a Optimus y a los demás. ¿Quién sabía cuánto tiempo había estado en estasis, con la chispa sin tener en cuenta? «Oh no», murmuró B,
su voz se tiñó de pánico mientras se sentaba con un fuerte estruendo, el suelo temblando ligeramente debajo de él. Tienes razón. Debería haberme puesto en contacto con ellos tan pronto como me desperté. Deben estar muy preocupados. Y la chispa, necesitan saber que es seguro. Peter recomendó, entendiendo la urgencia. Sí, vamos a ponernos en contacto con ellos. Tal vez también sepan lo que está pasando con la chispa, como por qué parece estar vinculando conmigo. B no necesitó más indicaciones. Rápidamente accedió a sus sistemas internos, su panel de hombro se abrió para revelar una matriz de comunicación. Se apresuró a iniciar la llamada, un ligero zumbido mecánico llenando el aire mientras el proyector holográfico se activaba. Peter observó con interés cómo un rayo de luz se disparaba desde el hombro de B, expandiéndose hacia una pantalla holográfica que parpadeó por un momento antes de estabilizarse. Después de unos momentos tensos, el holograma se estabilizó, y la imponente figura de Optimus Prime apareció ante ellos, su forma se elevaba incluso en forma holográfica. El azul profundo de su óptica se ablandó con alivio mientras tomaba la vista de B, viva y bien. B-127. Optimus comenzó, su voz llena de autoridad y calidez, es un alivio verte a salvo. Temimos lo peor cuando perdimos el contacto contigo. La óptica de B se iluminó al ver a su líder, el peso de su culpa se aliviaba ligeramente a las palabras de Optimus. Prime, lo siento. Un escuadrón de muerte de Decepticon me siguió a la Tierra. Me las arreglé para eliminarlos a todos, incluido su líder, Blitzwing, pero me dañé en el proceso y entré en estasis. Sin embargo, la chispa es seguro lo tengo conmigo. En realidad, Peter lo tiene. Lo usamos para curar mi chispa agrietada. Los ojos de Optimus se abrieron cuando su mirada se desplazó hacia Peter, tomando la vista del humano de pie junto a su joven soldado. Un destello de duda cruzó la cara de Optimus antes de que finalmente hablara. Ya veo, dijo, con un toque de curiosidad en su voz. Tú debes ser el que ayudó al B-127. Peter ascendió, todavía tambaleado por la conmoción de hablar con Optimus Prime, aunque logró mantener la compostura. Sí, encontré una abeja con la ayuda de Al Spark. Dijo, levantando la cadena de su cuello para que Optimus pudiera ver. Me las arreglé para arreglarlo con eso también, pero está pasando algo raro. La chispa parece haberse unido a mí, y cuando B trató de tomarlo, bueno, reaccionó violentamente. Optimus parecía contemplar esta información, su óptica se estrechaba ligeramente a medida que procesaba lo que Peter había dicho. La chispa es una reliquia poderosa, antigua y misteriosa, incluso para nosotros. Que se vincule con un no cibertroniano es inesperado. Pero si te ha elegido a ti, Peter, entonces debemos respetar su voluntad. Haré todo lo que esté a mi alcance para entender lo que esto significa y cómo proceder cuando llegue. Ve ascendiendo, sintiendo una sensación de tranquilidad por las palabras de Optimus. Me alegra que hayamos podido localizarte. ¿Cuándo llegarás? Preguntó Peter. La forma holográfica de Optimus parecía enderezarse, su presencia comandaba incluso a lo largo de la distancia. Estamos de camino a la Tierra y llegaremos en 7 días. Sin embargo, los Decepticons podrían llegar a ti antes que nosotros, y no se detendrán hasta que tengan la chispa. Debemos estar preparados para defenderlo a toda costa. Peter, es crucial que mantienes la chispa segura hasta que lleguemos B-127, o es B ahora, debes quedarte a su lado y protegerlo. Peter afirmó, claro, lo mantendremos a salvo. Tenga la seguridad de que Megatron no lo tendrá tan fácil como él piensa. La Tierra es más fuerte de lo que ustedes, los cibertronianos, podrían darse cuenta. Optimus inclinó la cabeza en reconocimiento, aunque todavía parecía dudoso. Que la chispa te guía, y que nos encontramos pronto. Estén atentos, amigos míos. El destino de Cybertron, y tal vez de este mundo, está contigo. Con esas palabras finales, el holograma parpadeó y luego se desvaneció, dejando a Peter y B de pie en el hangar, el peso de todo se asentó completamente. Capítulo 170, Comerciante de la Muerte. Horas después de su conversación con Optimus Prime, Peter sabía que ya no podía mantener en secreto el inminente conflicto. Las apuestas eran demasiado altas, y todos tenían que estar preparados para lo que se avecinaba. Entonces, envió una llamada urgente para una reunión de emergencia, reuniendo a todos en el hangar de la Sala Roja, ya que B no podía caber en una sala de reuniones normal. Necesito hablar con Rocket sobre la expansión de la Red Room para B y los demás. Pensó Peter para sí mismo. A medida que las puertas del hangar se abrían, la multitud comenzó a entrar. Peter se paró cerca del frente, su expresión tranquila, su postura relajada a pesar de la gravedad de la situación. Detrás de él, su tripulación estaba de pie junto a un elegante Camaro amarillo, que había atraído más de unas pocas miradas curiosas mientras se sentaba en silencio. Solo Rocket sabía lo que realmente era el coche.
El murmullo de voces llenó el espacio a medida que llegaban más y más personas, cada una preguntándose qué era tan urgente que Pedro los había llamado a todos juntos. Peter permaneció en silencio, esperando pacientemente a que todos se reunieran antes de explicarlo todo, sin querer repetirse. Muy pronto, todos llegaron. Magneto, con su imponente presencia y aire de autoridad, Xavier, tranquilo y sereno como siempre, su mirada reflexiva, y Logan, que se apoyó casualmente contra una pared, sus ojos agudos se adentraron en la escena. Peggy Carter fue una de las primeras en llegar, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación, mientras que junto a ella, Steve Rogers, el propio Capitán América, atrajo más que algunas miradas persistentes, especialmente de la multitud mayor. El conocimiento de la supervivencia de Steve se había mantenido en secreto, así que para muchos, esto fue un shock, por decirlo menos. No muy lejos de Steve, varios Jedi estaban esperando pacientemente. Los lideró Mace Windu, su mirada severa escaneando la habitación. Los gemelos Maximoff, Wanda y Pietro, se pararon juntos a un lado, sus expresiones ilegibles mientras observaban la reunión. Se habían alojado en la sala roja desde que Pedro los había salvado, prefiriendo la neutralidad de este lugar sobre las lealtades divididas de Xavier y Magneto. Finalmente, la última persona en llegar fue Tony Stark, muy tarde como de costumbre. Pero, en el momento en que entró en el hangar, la tensión llenó el aire. Todos los ojos se volvieron hacia él, pero ninguno fue más intenso que los de los gemelos Maximoff. Se quedaron en silencio, sus miradas se soportaron en reflejos que podrían atravesar el acero. Esta no era la primera vez que se encontraron con Tony en la base, y su reacción inicial había sido bastante violenta. Fue solo la intervención de Peter la que les había impedido destrozarlo. Ahora, aunque permanecieron restringidos, la animosidad era palpable. Flashback del día después de que Peter salvara a los gemelos. Los pasillos estériles de la sala roja se sentían casi demasiado limpios, demasiado silenciosos, mientras Peter conducía a los gemelos Maximoff a través de ellos. El marcado contrastaba con el infierno que acababan de escapar era discordante. Sus cuerpos, todavía débiles por la desnutrición y los horribles experimentos a los que Hydra los había sometido, se movieron lentamente, cada paso un recordatorio de su frágil estado. Peter caminó unos pasos por delante, su paso seguro y seguro, un faro de seguridad en su mundo incierto. Los gemelos, Wanda y Pietro, siguieron de cerca, sus expresiones aún guardadas, su confianza en Peter creciendo, pero lejos de solidificarse. Pedro les había prometido santuario, un lugar donde podrían recuperarse, sanar y averiguar sus próximos pasos. La Sala Roja, a lo largo de toda su historia, era ahora un refugio seguro, un lugar donde podía descansar y reconstruir sus fuerzas sin temor a ser perseguidos. Mientras se abrían paso por los pasillos, Peter explicó dónde se alojarían. Las habitaciones están justo al frente, dijo, mirando hacia atrás para asegurarse de que todavía estaban con él. Tendrás toda la atención que necesitas, comida, ropa, médica. Tómatelo con calma, ¿de acuerdo? Escucha a los médicos y volverás a la normalidad en poco tiempo. Wanda y Pietro intercambiaron una mirada, la cautela todavía era evidente en sus ojos, pero asintieron con la cabeza. No tenían muchas opciones, y Peter no les había mostrado nada más que amabilidad hasta ahora. Cuando se acercaban a uno de los hangares, un fuerte zumbido llamó su atención, seguido del distintivo tintineo de metal contra metal. Peter hizo una pausa, sus sentidos aumentaron, reconociendo inmediatamente la fuente del ruido. No te preocupes por eso, dijo, saludándolo casualmente. Es solo Tony Stark probando su último. Peter hizo una pausa, dándose cuenta de su error. Oh, mierda. El nombre podría no haber significado nada para la mayoría de la gente, pero para Wanda y Pietro, era como si se activara un detonador. Sus cuerpos se tensaron, sus ojos se abrieron a medida que el nombre se hundía. Stark. Pietro murmuró bajo su respiración, su voz atada de veneno. Los ojos de Wanda se cerraron, sus manos se aferraron instintivamente en los puños. Su cuerpo tembló con la repentina oleada de emociones, ira, odio, dolor. Los recuerdos de la muerte de su madre, la devastación causada por las bombas que llevan el nombre de Stark, inundaron su mente. Antes de que Peter pudiera decir algo más, habían llegado a las puertas abiertas del hangar. En el interior, Tony Stark, vestido con su traje de Iron Man completamente elaborado, estaba haciendo ajustes. El traje zumbó con poder mientras Tony probaba sus sistemas. Su casco estaba abierto, dejando su rostro completamente visible, su frente fruncido en concentración mientras realizaba todo tipo de pruebas. En el momento en que Wanda y Pietro lo vieron, se congelaron, sus cuerpos tensos de tensión. El mundo parecía reducirse solo a ellos tres. Tony Stark, el hombre al que habían culpado durante mucho tiempo por su sufrimiento, no era consciente de la tormenta a punto de romper. Espera, gritó Peter,
corriendo tras ellos. Pietro se movió en un borrón, su supervelocidad lo impulsó hacia adelante con intención mortal. Pero todavía estaba debilitado por sus lesiones, su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Los reflejos de Peter, perfeccionados por años de entrenamiento Jedi y Sith, se activaron. Con un movimiento rápido de su muñeca y un sutil empujón de la fuerza, envió los pies de Pietro fuera de debajo de él. El velocista cayó por el suelo del hangar, su impulso lo envió a estrellarse contra una pila de cajas de metal con un fuerte sonido metálico. ¡Pietro! Wanda gritó, su voz espesa de furia. La energía roja que era su poder característico se encendió alrededor de sus manos mientras se preparaba para desatar su ira sobre Tony, que apenas había comenzado a darse cuenta de que algo estaba sucediendo. Pero Peter era más rápido. Antes de que Wanda pudiera lanzar su magia caótica, levantó la mano, enviando una ola de la fuerza hacia ella. La energía invisible golpeó a Wanda como un golpe físico, derribándola de sus pies y enviándola a la tierra, sus poderes se disiparon a medida que su concentración se hizo añicos. Jarvis, inicia el modo de defensa. Totalmente consciente de que algo andaba mal, Tony rápidamente se metió en los sistemas defensivos del traje, el zumbido de su arma cobrando vida. Pero la amenaza ya había sido neutralizada. Pietro gimió mientras se levantaba del suelo, su visión giraba por la fuerza de la caída. Wanda, todavía acostada en el frío piso del hangar, luchó por recuperar sus orientaciones, su pecho se elevaba de ira y frustración. Antes de que pudiera recuperar su equilibrio, Peter rápidamente se interpuso entre ellos y Tony, estando sus manos para mantener a todos en su lugar. Todos, cálmense. Comandó, su voz llevaba una autoridad que cortó la tensión en la habitación. Nadie está peleando con nadie, ¿de acuerdo? Respiremos todos y calmémonos. Pietro, a pesar de su estado aturdido, logró ponerse de pie, con los ojos ardientes de ira mientras miraba a Peter. ¿Por qué deberíamos escucharte?, escupió, su voz goteaba de desprecio. Él es la razón por la que nuestra madre está muerta. Wanda, levantándose del suelo, se hizo eco del sentimiento de su hermano, su voz temblando de rabia. La vimos morir, y fueron tus bombas las que la mataron. Tu nombre estaba en el proyecto que destruyó nuestra casa. Tony, todavía en su traje, quedó congelado, procesando sus palabras. Nunca había visto a estos dos antes en su vida, pero el odio crudo en sus voces era inconfundible. Yo, tartamudeó Tony, sin palabras, su voz inusualmente suave. Había oído hablar de bajos civiles en la guerra, aunque ni una sola vez lo demostró su responsabilidad o culpa. Pero escucharlo ahora, de la boca de dos sobrevivientes, dos niños que lo habían perdido todo, lo tocó como un tren de carga. Peter vio la mirada a Tony, leyendo la culpa y el arrepentimiento grabados en su rostro. Este no era el momento para una confrontación profunda, no con Wanda y Pietro en un estado tan volátil. Mira, comenzó Peter, dirigiéndose a los gemelos con tanta calma como pudo. Sé que estás enfadado, diablos, tienes todo el derecho a estarlo. Pero este no es el camino. Matarlo no traerá de vuelta a tu madre. Aunque Peter estaba a favor de la venganza y matar a tus enemigos, especialmente cuando es merecido, no estaba dispuesto a dejar morir a Iron Man. No otra vez. Tony Stark viviría una larga vida en este universo, se aseguraría de ello. Pietro presionó los puños, cada músculo de su cuerpo se enredó como un recurso listo para romperse. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Solo te olvidas? Perdonar. Escupió las palabras como si fueran veneno. No, dijo Peter con firmeza. Pero tienes que pensar en esto. Matar a Tony no resolverá nada, solo empeorará las cosas para ti. ¿Qué pasa después de su muerte? Te lo diré. Ustedes dos se convierten en asesinos buscados, obligados a vivir el resto de sus vidas. Huyendo, sin conocer la paz o un lugar seguro al que llamar hogar. Se detuvo, dejando que sus palabras se hundieran antes de agregar, ¿es eso lo que tu madre hubiera querido para ti? Wanda, su ira se desvanecería lentamente a medida que la adrenalina se desvanecería. Su mirada se cerró en Tony, sus ojos se llenaron de un dolor profundo e inflexible. Tú destruyó nuestras vidas, susurró, con la voz que se le rompió. Éramos felices en Sokovia antes de que llegaras y arruinaras nuestro país con la guerra. Tony respiró hondo, el peso de sus palabras se asentó pesadamente sobre sus hombros. Lo siento, dijo, y aunque las palabras eran simples, llevaban todo el peso de su remordimiento. No lo sabía. Hubo un largo silencio mientras los tres estaban allí, el aire espeso con una tensión no resuelta. Pero Peter podía ver el ligero cambio en los gemelos, todavía enojados, todavía heridos, pero tal vez comenzando a ver que Tony no valía la pena arruinar sus vidas. O eso o están esperando el momento adecuado para atacar. Peter finalmente rompió el silencio, su voz suave pero firme. Vamos.
Ustedes dos necesitan descansar. Podemos resolver esto más tarde. A regañadientes, Pietro y Wanda retrocedieron, el fuego en sus ojos se atenuó mientras seguían a Peter fuera del hangar. Pero incluso cuando se fueron, Peter pudo sentir el peso de su dolor y enojo no resuelto, una pesada carga que no se levantaría fácilmente. Tony los vio irse, su mente se acelera por el encuentro. Se quedó en el hangar mucho después de que se fuera, las palabras de los gemelos resonaban en su cabeza. Espera. Sokovia, murmuró, antes de preguntar, Jarvis, ¿el ejército de los Estados Unidos ha usado alguna arma Stark en Sokovia? No, señor, respondió Jarvis rápidamente. Estados Unidos nunca ha estado en guerra con Sokovia. Los ojos de Tony se abrieron en estado de shock. ¿Entonces quién es? ¿Y cómo diablos consiguen las armas de mi empresa? Flashback final. De vuelta en el presente, Tony se puso a un lado, su comportamiento habitual de confianza reemplazado por una expresión sombría. Podía sentir el peso de los gemelos, su ira y dolor todavía tan crudos como lo habían sido el día que se conocen. Frunció el ceño, con la culpa royendo mientras miraba a Wanda y Pietro, ambos estaban haciendo todo lo posible para evitar su mirada. El resto del grupo reunido parecía sentir la tensión, la corriente subterránea de hostilidad que se cocinaba a fuego lento justo debajo de la superficie. No conocían la historia completa, pero podía sentir que algo no resuelto colgaba en el aire. Peter, de pie al frente de la multitud reunida, respiró hondo, sintiendo la pesadez del momento. Sabía que esta iba a ser una reunión difícil, pero era necesaria. Había demasiado en juego como para dejar que las quejas personales se interfieran. Era hora de centrar en el panorama general. De acuerdo, todos, comenzó Peter, su voz atravesando los silenciosos murmullos que habían comenzado a levantarse entre el grupo. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Sé que todos ustedes probablemente se estén preguntando por qué llamé a esta reunión, pero créanme, es importante. Revisó la habitación, señalando el diverso grupo que se había reunido, Magneto, Xavier, Logan, Peggy, Capitán América, Windu y los maestros Jedi, los gemelos Maximoff, Tony y la tripulación de Peter, menos Revan, que tuvo que permanecer escondido debido a la presencia de los Jedi. Peter podía sentir los ojos de todos sobre él, esperando a que continuara. Respiró profundamente de nuevo, luego se giró ligeramente para hacer un gesto hacia el Camaro amarillo estacionado detrás de él. Convoqué esta reunión porque tenemos una situación en nuestras manos, una grande, continuó Peter, su tono serio. Ve, cuando estés lista. Hubo una ola de curiosidad y confusión entre la multitud, más de unas pocas personas intercambiando miradas. El Camaro, que no parecía más que un simple vehículo, ahora era el foco de atención de todos. De repente, la habitación se llenó con el sonido del metal cambiante, una sinfonía de clics mecánicos y zumbidos mientras el Camaro comenzaba a transformarse. Los espectadores observaron en un silencio aturdido mientras el marco del automóvil se expandía y se reconfiguraba, la forma familiar del vehículo daba paso a algo mucho más grande, mucho más impresionante. En cuestión de momentos, B se puso de pie en su forma cybertroniana completa, su armadura amarilla y negra resplandecía bajo las luces del hangar. Su óptica brillaba de un azul suave mientras miraba a su alrededor en el conjunto reunido, la atmósfera de la habitación llena de conmoción e incredulidad. El silencio era palpable mientras todos veían el imponente robot que tenían delante. Por un momento, nadie se movió ni habló, sus mentes lucharon por procesar lo que estaban viendo. Finalmente, fue Logan quien rompió el silencio, su voz áspera y llena de asombro. ¿Qué diablos? Bumblebee, todavía adaptándose a la presencia de tantas caras nuevas, ofreció. Un saludo vacilante, sus movimientos cuidadosos y casi tímidos. Hola. A pesar de su imponente tamaño, había algo entrañable en la forma en que se llevaba, como un gigante inseguro de cómo interactuar con los que lo rodeaban. Peter volvió a dar un paso adelante, volviendo a llamar la atención de todos hacia él. Este es B, dijo, con su voz una nota de orgullo. Es un cibertroniano, miembro de una raza de robots sensibles de un planeta llamado Cybertron. Y por suerte, él es de la mitad más amigable de su raza, llamada Autobots. La habitación estaba en silencio, todos los ojos estaban en Peter y B mientras esperaban la explicación que sin duda vendría después. Peggy levantó una ceja. ¿Eso significa que hay una mitad hostil? Peter ascendió. Sí, y ambos se dirigen hacia aquí mientras hablamos. C-171, el día muy malo de Sam. Mientras Peter celebra su reunión, el sol de la mañana apenas se filtraba a través de las delgadas cortinas de la pequeña y desgastada habitación de Micaela, proyectando una luz suave sobre el desordenado espacio. El sonido de su despertador la despertó, y ella parpadeó lentamente, tratando de sacudir los restos del sueño.
Los eventos de la noche anterior se precipitaron en su mente, Peter, la cita improvisada y, por supuesto, el beso que le había robado. Su corazón revoloteaba en el recuerdo, una suave sonrisa jugando en sus labios. Empujándose fuera de la cama, Micaela se estiró, sintiendo la rigidez en sus músculos de la noche inquieta. Se movió por su habitación, navegando por las pilas de ropa y libros descartados. Cuando llegó al baño, agarró una vieja llave del mostrador y la usamos para girar la manija de la ducha. Las tuberías gimieron en protesta, pero finalmente, el agua comenzó a fluir, aunque con algunos chorros y salpicaduras. Genial, otro día en el paraíso, murmuró para sí misma con una pequeña risa, entrando bajo el agua tibia. Rápidamente se lavó, sus pensamientos se desviaron hacia Peter. Todavía podía sentir el calor de su mejilla en sus labios, el recuerdo de su breve beso haciéndola sonreír a pesar de sí misma. Después de su ducha, se envolvió una toalla y se movió hacia el lavabo. Ella giró el grifo, pero se negó a moverse. Rodando los ojos, le dio una bofetada firme, y salió a la vida, escupiendo agua justo un tiempo para que se cepillara los dientes. Se miró a sí misma en el espejo agrietado, notando los cambios sutiles en su expresión, el toque de emoción y nerviosismo que no había visto en sí misma durante mucho tiempo. Con los dientes cepillados, maquillado y peinado en una rápida cola de caballo, Micaela se dirigió a su habitación. Ella abrió la puerta de su armario, que cruzó en protesta, y cambió la poca ropa que colgaba allí. Acomodándose con un simple par de vaqueros y una camiseta ajustada, se vistió rápidamente, su mente todavía preocupada por los pensamientos de Peter. ¿Debería llamarlo más tarde? Ella preguntó. ¿O solo estaba jugando? Ella negó con la cabeza, tratando de despejar sus pensamientos mientras se dirigía a la cocina. Su casa, vieja y en mal estado, estaba llena de una mezcla de recuerdos, algunos cariñosos, muchos dolorosos. Sacó una caja de cereal de la parte superior de la nevera, la vertió en un recipiente astillado y agarró un cartón de leche que estaba peligrosamente cerca de su fecha de caducidad. Mientras comía, se encontró mirando fijamente la mesa de la cocina, su mente se volvió a Peter una vez más. Todavía podía sentir la avalancha de adrenalina de la noche anterior, la emoción de la persecución y la inesperada ternura de su momento de despida. Sus dedos inconscientemente tocaron sus labios, un suave suspiro escapó de ella. Contrólate, Micaela, se regañó a sí misma, pero era difícil sacarlo de sus pensamientos. Después de terminar su desayuno y poner su lavabo en el fregadero, Micaela agarró su mochila de la silla junto a la puerta. Al salir, fue alcanzada por el aire fresco de la mañana. Se detuvo en la puerta de su casa, por costumbre, esperando que el camión de Trent se detuviera como siempre lo había hecho. La comprensión a tocar como un cubo de agua fría, Trent ya no la recogería. Ella rompió con él anoche, una decisión que, sorprendentemente, le trajo más alivio y felicidad que tristeza. De hecho, la idea de su exnovio apenas se registra ahora. Todo en lo que podía pensar era en Peter, su aura misteriosa, su confianza, la forma en que parecía cuidarla genuinamente en tan poco tiempo. Sacudiendo sus pensamientos, miró por la calle, viendo el autobús que venía a la vuelta de la esquina. Dejó salir un respiro y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Cuando el autobús finalmente se detuvo, Micaela dudó un momento antes de subir a bordo. La charla interior se calmó rápidamente cuando los otros estudiantes se volvieron para mirarla, sus expresiones una mezcla de curiosidad y sorpresa. Micaela siempre había montado con su novio, nunca en el autobús. Sintió que una ola de incomodidad la acababa, sabiendo que todos los ojos estaban puestos en ella. Ignorando las miradas y los susurros, se movió al frente del autobús y se sentó, mirando por la ventana para evitar hacer contacto visual con nadie. Podía sentir el peso de sus miradas, las preguntas tácitas colgando en el aire. A medida que el autobús se abría paso por el vecindario, la realidad de su situación comenzó a asentarse. Con cada giro, cada bache en el camino, su ansiedad crecía. Micaela no pudo evitar preguntarse qué le había dicho Trent a sus amigos sobre la ruptura. Probablemente alguna mierda para hacerse ver bien, pensó amargamente. Ella sabía que él no era del tipo que mantiene las cosas en privado, especialmente cuando se trataba de proteger su propio ego. Quién sabe qué mentiras ha estado difundiendo, su agarre en su mochila se apretaba. Cuanto más se acercaban a la escuela, más temía bajar del autobús, enfrentarse a sus compañeros de clase y escuchar los susurros. Trent no era digno de confianza, y ella sabía que él no dudaría en torcer la historia a su favor. Dios, ¿por qué decidí ir a la escuela hoy? Micaela respiró hondo, tratando de estabilizar sus nervios. Solo pasa hoy, se dijo a sí misma. Pero aún así, el nudo en su estómago solo parecía apretarse a medida que se acercaban a la escuela, su mente se aceleraba con pensamientos de lo que le esperaba.
Al llegar a la escuela, Micaela se bajó del autobús, haciendo todo lo posible para ignorar las miradas y susurros que la seguían. Mientras caminaba hacia la entrada de la escuela, mantenía la mirada enfocada hacia adelante, evitando el contacto visual con nadie. Podía sentir sus ojos en ella, y de vez en cuando, captaba fragmentos de conversación, fragmentos de los rumores que habían estado circulando desde ayer. Detrás de ella, en el estacionamiento, un sedán azul golpeado se detuvo, atrayendo algunas miradas divertidas de la multitud de afuera. Detrás del volante estaba Sam Witwicky, con la cara roja de vergüenza mientras estacionaba el coche. El sedán azul estaba lejos de lo que Sam había querido. Tenía su corazón puesto en el Camaro amarillo que había visto el día anterior, pero alguien más lo había arrebatado antes de que pudiera finalizar el trato. Ahora, estaba atrapado con este pedazo de basura. Micaela no se dio cuenta de él mientras continuaba su decidida marcha hacia la escuela, su enfoque únicamente en pasar el día. Los susurros se hicieron más fuertes mientras caminaba junto a grupos de estudiantes acurrucados, con la cabeza doblada en chismes. Ella podía ver fragmentos de lo que estaban diciendo. Trent había estado ocupado difundiendo su versión de su ruptura. ¿Has oído? Ella es una delincuente total. Su padre está en la cárcel, y ella está arruinada. Ella trabaja en esa tienda de mierda en el centro comercial. Probablemente no pueda permitirse nada mejor. Y aparentemente, se volvió loca cuando Trent la dejó. La arrestaron por atacarlo. La mandíbula de Micaela se apretó en la última parte, la furia hervida dentro de ella. Ella sabía que Trent trataría de hacer girar la historia para quedar bien, pero esto estaba más allá de lo que ella esperaba. Su agarre en las correas de su mochila se presiona mientras empujaba por los pasillos, tratando de bloquear el ruido. Cuando llegó a su primera clase, se detuvo en la puerta, su corazón se aceleró al ver a sus antiguos amigos agrupados alrededor de Trent. Se reían y cotilleaban, con la cabeza junta mientras susurraban. Cuando ella entró, la habitación cayó en un silencio incómodo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y por un momento, se quedó allí, sintiendo el peso de sus miradas. Trent y los demás intercambiaron miradas, luego se alejaron, reanudando su conversación como si ella ni siquiera estuviera allí. Sus voces cayeron a tonos silenciosos, pero estaba claro que todavía estaban hablando de ella, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlo. Fue exasperante. Micaela respiró hondo, luchando contra el impulso de decir algo. En cambio, caminó hacia su asiento, su expresión neutral a pesar de la ira burbujeando dentro de ella. Se sentó, mirando hacia adelante, haciendo todo lo posible por ignorarlos. El día se prolongó, cada clase se mezcló con la siguiente mientras los susurros y las miradas la seguían a donde quiera que fuera. Trent y sus antiguos amigos parecían disfrutar de continuar con sus chismes, sabiendo muy bien que ella podía escucharlos. No les importaba. Para ellos, ella era solo una fuente de entretenimiento ahora, una historia que contar, una broma de la que reírse. Finalmente, llegó la última clase del día, y Micaela sintió una ola de alivio la abató. Ella solo tenía que superar esto, y luego podría irse a casa y deshacer este horrible día atrás. Mientras los autobuses se alineaban afuera, listos para llevar a todos a casa, Micaela recogió sus cosas, ansiosa por salir de allí. Por fin. Pero mientras se levantaba, volvió a escuchar la voz de Trent, más fuerte esta vez, claramente destinada a que ella la escuchara. Sabes, me alegre de haber dejado a ese psicópata. He estado tocando eso durante meses y confía en mí, está toda arremada. Tal vez encuentre a una chica más joven a continuación. La risa estalló de su grupo, sus antiguos amigos y algunos otros que se unieron. La sangre de Micaela se enfrió. Esto fue demasiado. Ella podía manejar los susurros, los chismes, incluso las mentiras sobre su padre y su trabajo. Pero esto fue un paso demasiado lejos. Nunca hemos tenido sexo, imbécil. Podía sentir los ojos de sus compañeros de clase sobre ella, mirando para ver qué haría. Algunos parecían comprensivos, otros curiosos y algunos claramente entretenidos por el drama. Sus puños se apretaron a sus lados, y por un momento, se sintió congelado, sin saber qué hacer. Mientras tanto, a unos pocos asientos de distancia, Sam Witwicky se paró de su asiento. Parecía decidido, como si estuviera a punto de hacer algo estúpidamente valiente, sus puños apretados con fuerza. Esta es mi oportunidad. Pensó, listo para caminar y golpear a Trent en la cara, con la esperanza de llamar finalmente la atención de Micaela. Pero antes de que Sam pudiera dar más de unos pocos pasos, Micaela pasó por delante de él, su decisión tomada. Marchó directamente hacia Trent, su corazón latiendo en su pecho, cada paso alimentado por la ira que se había estado acumulando durante todo el día. Trent miró hacia arriba cuando ella se acercó, con una sonrisa engreída en su rostro. ¿Qué quieres? No llegó a terminar su frase.
El puño de Micaela se conectó con su mandíbula, enviándolo a salir de su asiento y al suelo. La habitación estaba en jadeos, todos conmocionados por la repentina violencia. Los amigos de Trent miraron fijamente, con la boca abierta, mientras Trent gimió de dolor, agarrando su rostro. Aclara tus hechos, Trent, escupió Micaela, su voz fría. En primer lugar, fui yo quien rompió contigo. Cualquiera puede preguntarle a las docenas de policías que lo presenciaron. Y en segundo lugar, ¿quién en su sano juicio dormiría con una excusa patética para un hombre como tú de todos los modos? Me suplicaste durante meses solo para tocar esa pequeña cosa, perdedor de mierda flácido. Hubo un silencio aturdido en la habitación mientras Micaela se dio la vuelta al talón y salió, su corazón acelerado pero la cabeza se mantuvo en alto. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, una mezcla de miedo y triunfo. Mientras salía, respiró hondo, su ira se disipó lentamente. Ella solo quería subir al autobús e irse a casa, lejos de todo el drama y los chismes. Pero antes de que pudiera llegar al autobús, escuchó a alguien llamarla por su nombre. Se dio la vuelta, viendo a Sam corriendo hacia ella, ligeramente sin aliento. Micaela. Espera. Sam llamó, apurado para alcanzarla. Ella frunció el ceño, un poco confundida. Ella no lo reconoció. ¿Quién eres?, preguntó, su tono cauteloso. ¿Nos conocemos? Sam pareció sorprendido, como si sus palabras lo hubieran golpeado duramente, pero se recuperó rápidamente. Soy Sam. Sam Bitwick y tenemos algunas clases juntos, explicó, su tono esperanzador. Oh, lo siento, se disculpó Micaela. ¿Eres nuevo o algo así? No recuerdo haberte visto antes. Los hombros de Sam se desplomaron ligeramente, otro golpe en su ego, pero logró una sonrisa débil. No, he estado aquí durante años, dijo, tratando de mantener la decepción fuera de su voz. Ella dio un pequeño asentido, todavía sin estar segura de por qué estaba hablando con ella. Está bien. ¿Y? ¿Necesitas algo? Sam se enderezó rápidamente, su determinación funcionó. Vi lo que pasó allí atrás, dijo, señalando hacia la escuela. Eso fue, realmente algo. Y pensé que tal vez querrías que te llevaran a casa, en lugar de tomar el autobús. Micaela miró a su alrededor, notando a los otros estudiantes que se presentaban, muchos de ellos todavía miraban su camino y susurrando. Su mirada aterrizó en el autobús, donde algunos de sus compañeros de clase del último periodo estaban abordando, disparando sus miradas curiosas. Ella realmente no quería lidiar con más preguntas o juicios hoy. Después de un momento de vacilación, ella ascendió. Claro, ¿por qué no? Ella estuvo de acuerdo, pensando que no podía ser peor que enfrentarse a todos en el autobús. La cara de Sam se iluminó con una sonrisa mientras la conducía hacia su coche, claramente complacida de que ella había aceptado su oferta. Él le abrió la puerta del pasajero, y ella se deslizó hacia el asiento, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Cuando Sam subió el motor y salió del estacionamiento, Micaela miró hacia atrás a la escuela, viendo a Trent y a sus antiguos amigos observándolos desde la distancia, riendo. Ella se dio la vuelta, negándose a dejar que llegaran a ella. Solo llévame a casa, pensó, apoyándose en su asiento mientras el viejo sedán azul traqueteaba por la carretera. Este día tiene que terminar. Mientras conducían por las tranquilas calles suburbanas, Sam seguía mirando a Micaela, tratando de entablar una conversación. Entonces, comenzó, tratando de sonar casual, ¿cómo ha estado tu día? Quiero decir, además, ya sabes, todo lo que pasó en la escuela. Micaela apenas recibió las palabras para responder. Su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en el caos arremolinado de sus pensamientos. ¿Cómo se suponía que iba a enfrentarse a todos en la escuela mañana? Trent se merecía lo que recibió, sin duda, pero ahora todo el mundo la veía como una especie de delincuente desquiciada. Ella suspiró profundamente, presionando su frente contra el vidrio froú de la ventana del coche. Y luego estaba Peter. ¿En qué estaba pensando ahora mismo? Ella todavía tenía su número, tal vez debería llamarlo cuando llegara a casa. Eso podría ayudar a distraer su mente de las cosas, aunque solo sea por un rato. Pasaron los minutos en silencio, con Sam tocando nerviosamente el volante, tratando de pensar en algo, cualquier cosa, para decir que podría obtener más que una respuesta de una o dos palabras de ella. Pero Micaela estaba demasiado envuelta en su propio mundo para darse cuenta. Ella ni siquiera lo escuchó cuando él preguntó torpemente, quiero decir, después de esto. ¿Tal vez una cita? Su voz estaba temblorosa, traicionando sus nervios, pero se presionó. Se detuvo en su casa y aparcó, esperando con dificultad su respuesta. Pero Micaela no respondió. Sus ojos se habían fijado en la escena fuera de su ventana, y por un momento se olvidó de cómo respirar.
Su casa, que siempre había estado destortada, era una ráfaga de actividad. Los hombres con cascos de construcción estaban por todas partes, reemplazando los viejos paneles, arreglando ventanas rotas y reforzando la barandilla del porche. Los pintores estaban aplicando una nueva capa de pintura tanto por dentro como por fuera. Dentro de su casa, a través de las ventanas, podía ver a más trabajadores entrar y salir, cargando herramientas y materiales, evidentemente haciendo reparaciones y mejoras. Incluso el patio se estaba transformando. Los paisajistas estaban recortando los arbustos cubiertos de maleza, cortando el césped y atendiendo el viejo árbol que siempre se había visto un poco peor por el desgaste. Estaban convirtiendo su casa en algo hermoso, algo que nunca pensó que vería. Se sentó allí, aturdida, hasta que una sacudida de pánico la atravesó. Si estaban arreglando la casa, le iban a cobrar por ello, ¿verdad? Deben haberse equivocado de dirección, y no había manera de que ella pudiera pagar esto. Al salir corriendo del coche, apenas escuchó a Sam confundido: «Oye, espera». Mientras la llamaba, todavía tambaleando por la falta de respuesta a su propuesta de cita. «¡Alto! ¡Alto! Te has equivocado de casa». Ella gritó, corriendo por los escalones de su porche. «No pedí nada de esto. No puedo pagar por esto». Los trabajadores se detuvieron, mirándose confundidos. Entonces, como si fuera una señal, un hombre con un traje oscuro y nítido dio un paso adelante. Exudaba profesionalismo, sus gafas se asestaron perfectamente en su nariz, un maletín de cuero en la mano. «¿Eres Micaela Banes?», preguntó, con una sonrisa educada en su rostro. Micaela asendió, sin aliento. «Sí, pero si se trata de las deudas de mi padre, está en la cárcel, ¿de acuerdo? Lo que te debe no tiene nada que ver conmigo». La sonrisa del hombre se ensanchó ligeramente. «Ah, señorita Banes, le aseguro que esto no tiene nada que ver con ninguna deuda. Puedes relajarte. Todo esto, destinado a la bulliciosa actividad a su alrededor, ya ha sido pagado». Él le entregó una pila de papeles bien organizada. Micaela los tomó vacilante, sus ojos escaneando los documentos. Todos eran contratos y recibos, prueba de que el trabajo de construcción y paisajismo estaba totalmente pagado. Pero, ¿quién lo pagó? Ella tartamudeó, todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Justo en ese momento, un carro regresó por la calle, llamando la atención de Micaela. Se detuvo frente a su casa, y el conductor saltó, guiando un nuevo Porsche 911 rojo de 1993 por la rampa y hacia su entrada. Micaela miró con incredulidad, su mente luchando por mantenerse al día. El abogado siguió su mirada y sonriendo. «Ah, bien, están a tiempo. Eso también es suyo, señorita Banes». Metió la mano en su bolsillo y sacó un juego de llaves, colocándolas encima de la pila de papeles en sus manos. «Este coche, como todos los demás, ha sido pagado. Solo necesitas firmar para la propiedad». Micaela se quedó sin palabras, el mundo giraba a su alrededor. Apenas notó que Sam se acercaba, su rostro era una mezcla de confusión e incredulidad mientras trataba de captar lo que se estaba desarrollando. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. El abogado, siempre el profesional, continuó. A continuación, su casa debía ser embarcada este año, pero fue comprada antes de tiempo por un benefactor muy generoso. Normalmente, este comprador tendría que esperar hasta la fecha de ejecución hipotecaria para tomar posesión de la propiedad, pero se ha hecho una excepción en este caso. Los ojos de Micaela se abrieron de alarma. «Espera, ¿eso significa que me están echando? ¿Eso es siquiera legal?». El abogado sacudió la cabeza suavemente. «No, señorita Banes. Todo lo contrario. El comprador desea regalarle la propiedad. Dado que tu padre está en prisión y no puede hacer los pagos necesarios a tiempo, la casa se habría perdido. En cambio, ahora es tuyo. Todo lo que necesitas hacer es firmar estos papeles». Entregó otro documento, mostrando una transferencia bancaria de $100,000 a su cuenta. Además, se ha depositado una suma de dinero en su cuenta bancaria personal. Micaela sintió que sus rodillas se doblan, abrumada por la repentina avalancha de información. Sam, junto a ella, parecía completamente asombrado, sus sueños de invitarla a salir parecían insignificantes en comparación con lo que estaba sucediendo. «Puede tomarse esta noche para leerlo todo, señorita Banes», dijo amablemente el abogado. «Regresaré mañana por el papeleo firmado». Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo, como si recordara algo. «Ay, María». La foto, llamado. Una mujer con una cámara apareció aparentemente de la nada, tomando una foto de la cara aturdida de Micaela. O destello la sacudió de su ature. «Espera, ¿para qué era eso?», preguntó,
desconcertada. El abogado se rió suavemente, sacando un sobre de su bolsillo. Dijo que preguntarías eso, respondió, abriendo el sobre y leyendo en voz alta. Sorprendida, ¿verdad? Esto es venganza por ese beso que me robaste la otra noche. Ahora tienes que llamarme tú. Con amor, el hombre de tus sueños. Cara de guiño. Incluso guiñó un ojo, como un verdadero profesional. El corazón de Micaela se saltó un latido. Solo un hombre diría algo así, y ella sabía exactamente quién era. Peter había hecho todo esto, compró su casa, el coche, incluso depositó el dinero. ¿Y la foto? Él quería ver su reacción. Ella podía prácticamente ver su sonrisa traviesa en su mente, esa sonrisa exasperante pero de alguna manera encantadora. Se encontró sonrojándose, sin saber si reír o llorar por el absurdo de todo. Cada problema al que se había enfrentado hace un momento parecía disolverse, reemplazado por algo nuevo e inesperado. Sam, por otro lado, parecía que le acababan de dar un puñetazo en el estómago. Ha sido demasiado lento, demasiado tarde una vez más. Incluso ahora, alguien más había logrado vencerlo, dejándolo de pie al margen. Si eso es todo, señorita Vanes, dijo el abogado, inclinándose ligeramente, nos vamos. Nos vemos mañana. Con eso, él y el fotógrafo se alejaron, dejando a Micaela de pie allí, con la mente un torbellino de pensamientos. Mientras se dirigía lentamente a su casa, con papeles y llaves en sus manos, supo que tenía que llamar a Peter. Ella tuvo que hablar con él, para entender por qué había hecho todo esto. ¿Todo esto fue solo el capricho de un tipo rico? ¿O había algo más? Mientras tanto, Sam se quedó allí, viéndola desaparecer dentro, sintiendo como si el suelo hubiera sido sacado de debajo de él. No sabía qué hacer, así que simplemente se dio la vuelta y caminó de vuelta a su coche, con el corazón apesadumbrado. La chica que siempre había admirado se deslizaba más fuera de su alcance. Hubo una encuesta en Patrón después de este capítulo para ver qué deberíamos hacer con Sam, ya que lo ha pasado mal. Las opciones fueron: ayúdalo un poco dándole un coche y una nueva novia, no Micaela. Haz que desaparezca por completo. Y por último, conviértalo en un villano que ayude a los Decepticons. Los votos ya han sido contados y se ha elegido un ganador. Lo verás en los próximos capítulos. C-172 Despertar. A medida que avanzaba la reunión de Peter, la atmósfera en el hangar era tensa, llena de una mezcla de incredulidad, preocupación y curiosidad. Peter estaba de pie al frente, B se elevaba detrás de él en su forma de robot completo. La vista del Cybertronian había sido un shock para todos, y la explicación de Peter de la inminente llegada de los Autobots y Decepticons solo había aumentado la tensión. Estas dos facciones, explicó Peter, su tono serio, están encerradas en una guerra brutal de siglos de duración y están llegando aquí a la Tierra mientras hablamos. El Capitán América, de pie cerca del frente, cruzó los brazos sobre su pecho y preguntó, ¿por qué vienen aquí de nuevo? ¿Qué es tan importante que traigan su guerra a nuestra puerta? Antes de que Peter pudiera responder, Tony Stark se apoyó casualmente contra una viga de soporte, intervino con una sonrisa. Oye, ¿vamos a pasar por alto el hecho de que el Capitán América está aquí, vivo y bien, asistiendo a esta reunión? Quiero decir, ¿no se supone que estás muerto, viejo? La atención en la sala cambió, algunos murmullos de acuerdo se estimaron entre la multitud. Steve Rogers, el Capitán América, había sido una leyenda, un hombre que se creía perdido en el tiempo. Steve abrió la boca para responder, pero Peggy Carter, que estaba a su lado, habló primero. Peter logró localizar el barco y Drake Steed estrelló en 1942, explicó, con su voz tranquila y objetiva. Pudo recuperar a Steed y traerlo de vuelta aquí. Lo descongelamos y, milagrosamente, todavía estaba vivo. La habitación se quedó en silencio por un momento mientras todos procesaban esta revelación, sus miradas cambiaban de Peter a Steve, la incredulidad era evidente en sus ojos. Steve, sintiendo el peso de sus miradas, levantó ligeramente la mano. Mira, sé que esto es un shock para muchos de ustedes, dijo, con su voz firme pero firme. Pero en este momento, tenemos mayores preocupaciones, como 2 ejércitos de robots asesinos gigantes que se dirigen hacia aquí. Centrémonos en eso, ¿de acuerdo? Peggy se acercó de acuerdo, su expresión seria. Sí, estoy de acuerdo. Podemos hablar del regreso de Steve más tarde. En este momento, necesitamos entender por qué estos Cybertronians vienen aquí y qué podemos hacer para prepararnos. Luego se volvió hacia Peter, repitiendo la pregunta anterior de Steve. ¿Por qué exactamente se dirigen aquí, Peter? Peter se acercó y sacó el collar de alrededor de su cuello, revelando la chispa que colgaba de la cadena. Brillaba bajo las luces del hangar, llamando la atención de todos. Vienen por esto, dijo Peter simplemente.
Los ojos de Peggy se abrieron de sorpresa cuando reconoció el cubo que le había dado solo unos días antes. El maestro Windu, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, con el cejo fruncido mientras percibía la energía única del objeto. ¿Qué es eso?, preguntó, su tono se llenó de una mezcla de curiosidad y precaución. Podía sentir una extraña presencia de la fuerza que emanaba del pequeño colgante en forma de cubo, algo que no podía colocar, pero que reconocía como poderoso. Antes de que Peter pudiera responder, B dio un paso adelante. Ese es la chispa, explicó, su tono llevaba una reverencia que no se perdió en los presentes. Es la fuente de toda la vida en Cybertron. Cada Cybertronian fue creado por ella, y tiene el poder de dar vida y de quitársela. Es más que una reliquia, es el corazón de toda nuestra civilización. La habitación se quedó en silencio de nuevo, el peso de las palabras de B se asentó sobre ellos como una manta pesada. El significado de la chispa era claro, no era solo un artefacto poderoso, era algo mucho más profundo, algo que había dado forma a toda una raza de seres. ¿Entonces, vienen aquí a pelear por eso?, preguntó Logan, su tono escéptico. ¿Por qué no lo devolvemos al espacio o algo así? Que llevaremos su guerra a otro lugar. No es tan sencillo, respondió Peter, sacudiendo la cabeza. Si los Decepticons ponen sus manos en la chispa, podrían usarlo para crear un número infinito de soldados. Nos enfrentaríamos a una amenaza diferente a todo lo que hemos visto nunca. El maestro Windu asintió, su expresión reflexiva mientras consideraba las implicaciones. Entonces debemos asegurarnos de que no caigamos en las manos equivocadas, dijo con firmeza. Si este artefacto es tan poderoso como dices, debe ser protegido a toda costa. Peggy miró alrededor de la habitación, su expresión decidida. Acordado. Necesitamos un plan, una forma de defender este planeta y mantener la chispa segura. Peter ascendió, feliz de ver que todos estaban en la misma página. Por eso llamé a esta reunión, dijo, mirando alrededor de la multitud. Ahora, ¿hay alguien aquí que no esté dispuesto a ayudar? Si es así, siéntete libre de irte ahora. Mientras sus palabras colgaban en el aire, ni una sola persona habló o se volvió para irse, todos estaban decididos a ayudar a proteger su planeta. Bien, dijo Peter con una sonrisa. Esto es lo que vamos a hacer. Al concluir la reunión, el grupo se dispersó lentamente, cada persona o equipo se dirigió a hacer sus preparativos para la inminente llegada de los ejércitos Transformers opuestos. Peter permaneció en el hangar, observando cómo salían las últimas personas. Junto a él, B se paró como una centinela leal, sobre Peter con una incómoda mezcla de determinación y entusiasmo. A pesar de su imponente tamaño, B dio la impresión de un cachorro protector, esforzándome por mantenerme serio y concentrado mientras seguía sus órdenes de proteger a Peter. Peter no pudo evitar reírse del intento de B de parecer profesional. Oye, B, comenzó Peter, mirando hacia el robot gigante. Puedes relajarte un poco, ya sabes. No tienes que. En ese momento, el teléfono móvil de Peter comenzó a sonar, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Se metió la mano en el bolsillo, con una sonrisa formándose en su rostro mientras se preguntaba si era quien pensaba que era. Veamos cómo le gustó la sorpresa, murmuró Peter para sí mismo, respondiendo a la llamada. Oye. Pero antes de que pudiera siquiera saludar, la voz de Micaela explotó a través del teléfono, una mezcla de frustración y desconcertación. Peter. ¿Por qué hiciste todo esto? Comprar mi casa y regalármela, enviar gente a arreglar todo, darme una cantidad ridícula de dinero, ¿y qué? ¿Pasa con el coche? ¿Un maldito Porsche? ¿Por qué? Peter no pudo evitar sonreír mientras escuchaba su diatriba. A través del teléfono, podía escuchar el ruido de fondo del trabajo de construcción, el sonido de martillos, sierras y la bulliciosa actividad del equipo que había contratado para arreglar su casa. Estaba claro que Micaela estaba abrumada, atrapada entre la gratitud y la incredulidad. Porque quería, respondió Peter simplemente, su tono casual y ligero, la sonrisa evidente en su voz. Sabía que su respuesta solo la molestaría más, y se encontró disfrutando de la reacción. Micaela dejó escapar de un suspiro exasperado en el otro extremo. Esa no es una respuesta real, Peter. No puedes simplemente, Se detuvo por un momento, claramente tratando de calmarse. No necesito la ayuda de nadie, ¿vale? Puedo sobrellevarlo solo. No necesito tus folletos. La sonrisa de Peter se ensancha. Ya está hecho, Micaela. La casa, el coche, el dinero, es todo tuyo. También podrías aceptarlo. Además, agregó con un tono travieso, espero algo a cambio. Hubo un momento de silencio en el otro extremo, seguido por la voz vacilante de Micaela. ¿Qué quieres?
Ella esperaba que él no estuviera insinuando lo que ella temía que él fuera. Peter se apoyó contra una caja cercana, saboreando el momento. Tienes que llevarme a una cita. Planificarlo todo, hazlo bueno. Y oye, incluso puedes usar un poco de ese dinero que te envié para consentirme, como si fueras mi sugar mommy o algo así. ¿Hiciste todo esto solo para poder tener una segunda cita? Ella preguntó con incredulidad, aliviada de que él no estuviera sugiriendo nada pervertido. Sí, respondió Peter, en su tono casi tontamente entusiasmado. La frustración de Micaela se desborda. Se quedó atrapada entre una mezcla de emociones, molestia, incredulidad y algo más que no podía localizar. Su corazón se aceleró, sus emociones un desastre. Y luego, sin previo aviso, algo extraño comenzó a suceder. Una repentina oleada de energía recorrió su cuerpo, corriendo por su brazo y hacia el viejo teléfono mecánico de casa que estaba usando. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando una avalancha de información se estrelló en su mente. De alguna manera, podía ver la estructura interna del teléfono como si estuviera mirando a través de su carcasa, los cables, los mecanismos, los engranajes, cada intrincado detalle de su construcción. Era como si de repente entendiera todo lo que había que saber sobre el teléfono, cómo se hizo, cómo funcionaba e incluso cómo mejorarlo si quería. ¿Qué está pasando? Micaela murmuró débilmente, un dolor de cabeza penetrante formándose a medida que la afluencia de información se volvió demasiado para manejar. Antes de que se diera cuenta, la abrumadora sensación hizo que se derrumbara, el teléfono se deslizaba de sus garras y traqueteaba en el suelo. ¿Micaela? ¿Micaela, estás bien? La voz de Peter llamó por teléfono, pero no hubo respuesta. Escuchó un débil ruido en el otro extremo, seguido de silencio. Su ritmo cardíaco se acentuó, la preocupación inundó su mente. Micaela. Pero antes de que pudiera decir algo más, el teléfono de Peter comenzó a brillar, una luz espeluznante que emanaba de la pantalla. ¿Qué demonios?, murmuró, observando confundido cómo el dispositivo comenzaba a humear y chispear. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, rápidamente pulsó el teléfono. Aterrizó a unos metros de distancia y, en cuestión de segundos, estalló en llamas, una pequeña explosión enviando fragmentos de plástico y metal volando. ¿Qué carajo?, murmuró Peter, mirando los restos humeantes de su teléfono. Su mente se aceleró con posibilidades. Pero no tuvo tiempo de reflexionar. Micaela podría estar en peligro, y él necesitaba revisión de inmediato. Mientras Peter se apresura a ver a Micaela. Mucho más allá del alcance de la vista humana, en las franjas exteriores del sistema solar de la Tierra, la fría extensión del espacio fue repentinamente perturbada por una forma masiva y oscura que atravesaba las estrellas. Era un crucero colosal, forjado con metal ennegrecido y lleno de armas, moviéndose con una gracia silenciosa y amenazante mientras se deslizaba por el vacío. Esto no era una nave espacial ordinaria. Este era un buque de guerra, una fortaleza y un arma todo en uno. La nave de mando de los Decepticons, y al frente, sentada en el frío y oscuro centro de mando, era el propio Megatron. El interior del barco era oscuro, con paredes forradas con metal dentado y luces carmesí brillantes, proyectando un inquietante tono rojo sobre todo. Megatron se sentó en su trono, su enorme marco dominaba el espacio. Se quedó mirando las estrellas a través de la ventana reforzada, su expresión de determinación sombría. De repente, el silencio se rompió por la voz profunda y retumbante de uno de sus lugartenientes, Starscream, que estaba atento a su lado. Lord Megatron, nos estamos acercando al sistema solar de la Tierra, informó Starscream, su tono es una mezcla de deferencia y entusiasmo. Deberíamos llegar al planeta pronto. Inserta la foto de Starscream aquí. Megatron no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el lejano orbe azul que ahora se cernía sobre los monitores de la nave, creciendo lentamente a medida que se acercaba. Tierra, el escondite actual de la chispa, el artefacto que podría otorgarles el poder máximo. Casi podía sentirlo, incluso desde esta distancia, llamándolo con su promesa de dominio. Bien, dijo finalmente Megatron, su voz un gruñido profundo y grave que resonó a través de la cámara. Prepárate inmediatamente. Los Autobots están seguros de defenderlo, pero son débiles. Esta vez, no nos detendrán. Esta vez, la chispa será nuestra. Starscream inclinó la cabeza, una sonrisa malvada cruzó su rostro. Como usted ordena, Lord Megatron. C-173, piedra. Mientras tanto, mientras los Decepticons se acercaban a la Tierra, Samuel Weki estaba entrando en su camino de entrada después de lo que solo podía describir como un día desastroso en la escuela. El maltrecho sedán azul se detuvo, su motor jadeaba en protesta. Sam suspiró fuertemente, agarrando el volante ms fuerte de lo necesario, su mente se arremolinaba de frustración y decepción.
Al principio, todo parecía ir a su manera. Micaela había roto con su novio idiota, Trent, y por un breve momento, Sam había pensado que esta podría ser su oportunidad de finalmente llamar la atención por ella. La oportunidad de llevarla a casa después de la escuela había sido un sueño hecho realidad. Su mente había corrido con posibilidades de lo que podía decir o hacer para impresionarla, pero todos esos pensamientos se evaporaron en el momento en que llegaron a su casa. Todavía podía verlo claramente en su mente, el equipo de construcción, el nuevo Porsche y ese hombre de traje explicaba que todo había sido pagado por algún misterioso pretendiente. Quienquiera que fuera este tipo rico, se había precipitado y le había robado el foco de atención a Sam de un solo golpe, dejando a Sam sintiéndose insignificante e inadecuado. ¿Cómo podrías competir con alguien así?, pensó. Suspirando de nuevo, Sam finalmente apagó el encendido y salió del coche, sus hombros se hundieron de derrota. Se subió a su casa, apenas reconociendo a sus padres, Ron y Yuri Werwecki, que estaban en la cocina, charlando y riendo como de costumbre. Se volvieron para saludarlo, sus sonrisas cálidas y acogedoras. «Hola, Sam». «¿Cómo estuvo la escuela?», preguntó su madre, su tono alegre. Sam gruñó en respuesta, ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba. Se sentía demasiado agotado para participar en una pequeña charla o terminar que todo estaba bien. Ron levantó una ceja, intercambiando una mirada preocupada con Judy. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó, tratando de mantener su tono ligero. «Mal día». «Nada», murmuró Sam, su voz plana mientras se dirigía hacia su habitación. Cerró la puerta detrás de él un poco más fuerte de lo que pretendía, el sonido resonando en el pasillo. Ron y Judy se quedaron allí, momentáneamente aturdidos por el comportamiento de su hijo. «¿Qué le ha pasado?», preguntó Ron, con el ceño un ligero fruncido. Judy suspiró, cruzando los brazos mientras consideraba las posibilidades. «¿Crees que podría ser el coche?», ella sugirió. Realmente esperaba algo un poco más genial, ¿sabes? Tal vez alguien se burló de él por eso en la escuela. Ron parecía realmente desconcertado. ¿De verdad crees que los niños harían eso? Quiero decir, cuando éramos jóvenes, solo tener un coche era un gran problema. No importaba cómo se viera. «Sí, bueno», dijo Judy encogiéndose de hombros, «los tiempos están cambiando. Y la escuela de Sam es bastante elegante comparada con la que fuimos. Tal vez los niños de allí son un poco más mimados». El ceño fruncido de Ron se profundizó mientras lo pensaba. Ella tenía un punto. Habían crecido en un barrio mucho más rudo, donde un coche era un lujo que pocos podían permitirse. Ahora, vivían en una zona de lujo, enviando a Sam a una escuela donde las apariencias parecían importar más. «Tal vez tengas razón», admitió regañadientes. Judy puso una mano reconfortante en su brazo. «Tal vez deberíamos conseguirle un coche mejor», sugirió amablemente. Ron parecía vacilante. «Él ya tiene un coche, Judy. Además, el primer coche de un niño no debería ser demasiado bonito. Construye carácter». Lo sé», estuvo de acuerdo Judy, «pero lo viste. Él no está bien. Si el coche le está causando problemas con sus compañeros, tal vez deberíamos conseguirle algo mejor. Después de todo, tenemos el dinero». Ron suspiró, frotándose la nuca. «Está bien, bien. ¿Pero qué hacemos con el coche que ya tiene?». Judy se encogió de hombros de nuevo, claramente despreocupada. «Véndelo, devuélvelo, deséchelo, regálalo. No me importa. Solo quiero que nuestro hijo sea feliz». Ron suspiró de nuevo, sabiendo que ella tenía razón. «De acuerdo, lo resolveré», dijo, agarrando sus llaves y dándole un beso rápido en los labios antes de salir. Más tarde ese día, Ron regresó a casa, con una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. Fue directamente a la habitación de Sam, llamando una vez antes de abrir la puerta sin esperar una respuesta. La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas y Sam yacía tirado en su cama, mirando al techo. «¿No puedes llamar?». Sam se quejó, mirando a su padre con el ceño fruncido. Ron se rió. Él golpeó. Se acercó y le quitó la manta a su hijo. «Ahora, levántate. Tengo algo que mostrarte». Sam gimió, dando vueltas y entrando su cara en su almohada. «Solo déjame en paz hoy, papá». Pero Ron no estaba aceptando un no como respuesta. «Vamos, levántate. Confía en mí, querrás ver esto». Refunfuñando en voz baja, Sam se levantó a regañadientes, siguiendo a su padre afuera con una mirada molesta en su rostro. Mientras pisaban el patio delantero, los ojos de Sam se abrieron con sorpresa. Allí, sentado en el camino de entrada donde aparcó su maltratado sedán azul antes, había un elegante BMW 850 y completamente negro. Su viejo coche no estaba a la vista.
Por un momento, Sam pensó que su padre se había comprado un coche nuevo. Se volvió hacia su padre, con un toque de molestia en su voz. ¿En serio, papá? ¿Tienes un coche nuevo y me estás frotando en la cara? Ron se rió de nuevo, sacudiendo la cabeza. No, no es para mí, dijo, con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. ¿Te gusta? Sam parpadeó, mirando hacia atrás al coche, luego de vuelta a su padre. Espera. ¿Eso es mío? Preguntó, una mezcla de incredulidad y emoción en su voz. Ron asentándose, todavía sonriendo. Sí, es todo tuyo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Mejor que ese viejo yanque? Una gran sonrisa se extendía por la cara de Sam mientras corría hacia el coche, prácticamente rebotando en los dedos de los pies mientras lo inspeccionaba. ¿Hablas en serio? Esto es increíble. Gracias. Muchas gracias, papá, exclamó, su decepción anterior y el coche, completamente olvidado. Ron se acercó, sosteniendo las llaves. ¿Por qué no lo tomas para darle una vuelta? Mira cómo se siente. Sam tomó ansiosamente las llaves, agradeciendo a su padre una y otra vez antes de saltar al asiento del conductor. El motor retomó hasta la vida con un ronroneo satisfactorio, y Sam apenas pudo contener su emoción mientras retrocedía del camino de entrada y se accedía por la calle. Segundos después, Judy salió al porche, envolviendo sus brazos alrededor de Ron y dándole un abrazo. Gracias por hacer eso, dijo suavemente. Sé que querías que empezara con algo más modesto. Ron sonimiendo, devolviendo el abrazo. Sí, bueno, probablemente lo estrellará dentro de 1 o 2 meses, pero nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento, respondió con una risa. Mientras tanto, Sam ya estaba a 1 milla de distancia, una gran sonrisa reconocía su rostro mientras conducía su nuevo coche. Después de unos días horribles, las cosas finalmente estaban comenzando a mejorar para él. El elegante BMW se manejaba como un sueño, y sentía una oleada de confianza mientras recorría las calles. Decidiendo detenerse y tomar una copa, se detuvo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, todavía conduciendo la parte alta de su nuevo auto. Cuando salió, una chica rubia de su edad se acercó, con una mirada de admiración en su rostro. Oye, ¿este es tu coche? Ella preguntó, su tono se llenó de interés genuino. Sam no pudo evitar sonreír más, su confianza se elevó aún más. Sí, lo es, respondió, tratando de sonar lo más casual posible. Bueno, es agradable, dijo con una sonrisa, inclinándose para apoyarse en la ventana abierta de su coche. ¿Puedo conseguir un aventón? Claro, salta, asintió Sam, sintiendo una oleada de emoción llenándolo, por fin está sucediendo. Él pensó. Tal vez las cosas finalmente estaban cambiando para él después de todo. En otro lugar, Obadiah Stane se sentó en su lujosa villa, enclavada en un área aislada lejos de miradas indiscretas. Su cabeza calva brillaba bajo la suave iluminación, y su barba bien arreglada enmarcaba un rostro marcado por la edad y la astucia. Inserta la foto de Obadiah Stane aquí. La extensa finca, rodeada de frondosos bosques y altos muros, era el lugar perfecto para alguien que valoraba la privacidad. Como CEO interino de Stark Industries, Stane había aprovechado al máximo el aislamiento para realizar negocios que Tony Stark y otros accionistas nunca aprobarían. Apoyado en una lujosa silla de cuero, Stane se llevó un teléfono a la oreja, hablando en tonos bajos y medidos. Sí, entiendo los riesgos, dijo, con la voz firme pero firme. Pero sabes tan bien como yo que estas armas valen cada centavo. La calidad habla por sí misma. Stark Industries no vende a cualquiera. En el otro extremo de la línea, un miembro de alto rango de los 10 Anillos, una organización criminal y terrorista clandestina, habló con un fuerte acento, su voz goteaba de entusiasmo. Hemos visto la calidad, señor Stane. Es por eso que estamos dispuestos a pagar un precio tan alto. Pero estas transacciones fuera de los libros deben permanecer discretas. Stane se rió suavemente, un toque de diversión en su voz. La discreción es mi segundo nombre. Te aseguro que nadie sabrá a dónde van estos envíos o quién los está recibiendo. Solo asegúrate de que el pago esté listo, y yo me encargaré del resto. Mientras continuaban discutiendo la logística del próximo envío, la mirada de Stane se desvió hacia los grandes ventanales de su oficina, que ofrecían una vista panorámica de las colinas circundantes. El cielo exterior estaba oscuro, lleno de estrellas, y la tranquilidad pacífica de la noche se interrumpía ocasionalmente por los sonidos distantes de la vida silvestre. De repente, algo llamó su atención, una raya de luz en el cielo. Al principio, parecía nada más que una estrella fugaz, pero luego había más. Docenas de rayas, que brillaban cada vez más, se acercaban a la Tierra. Stane entrecerró los ojos, tratando de obtener una mejor mirada,
pero su corazón comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de que estas no eran estrellas. Se movían demasiado rápido, haciéndose más y más grandes con cada segundo. ¿Qué demonios?, murmuró bajo su respiración, su voz teñida de incomodidad. ¿Hay algún problema?, preguntó la voz al otro lado del teléfono, sintiendo la distracción de Stane. Stane no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado en el cielo de afuera. Esas no eran estrellas fugaces, eran otra cosa. Algo mucho más peligroso. Escucha, tendré que devolverte la llamada, dijo Stane abruptamente, colgando el teléfono sin esperar una respuesta. Se puso de pie rápidamente, moviéndose hacia la ventana para ver mejor. Su mente se aceleró, preguntándose si esto era algún tipo de ataque. Pero, ¿quién sabría de esta ubicación? ¿Quién tendría los medios para? Boom, boom, boom. Un aluvión de proyectos ardientes se estrelló en el frente de su finca, enviando una ola de suciedad, escombros y llamas. El instinto entró en acción, y Stane se volvió, listo para cerrar la puerta. Pero era demasiado tarde. El suelo debajo de él tembló violentamente mientras una serie de estruendos resonaban a través de la villa, las ventanas traqueteaban en sus marcos. Stane tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. Golpeó el suelo con fuerza, el aliento lo dejó fuera de quita, y por un momento, todo lo que pudo escuchar fue el zumbido en sus oídos. Lentamente, el sonido de las llamas crepitantes llenó sus sentidos, y se empujó hacia arriba, tosiendo por el humo que había comenzado a centrarse en la habitación. El aire era peso con el olor a madera y metal quemados. Sentado, Stane respiró aliviado, dándose cuenta de que, afortunadamente, la villa en sí no había sido golpeada directamente. Todas las explosiones habían sido afuera, en el patio delantero. Se tambaleó hasta los pies, mirando por la ventana una vez más. Su corazón se saltó un latido cuando vio el estado de su propiedad. El césped que alguna vez estuvo bien cuidado era ahora un páramo ardiente, cráteres llenos de fuego y escombros. ¿Qué demonios?, murmuró, su miedo reemplazado momentáneamente por curiosidad. ¿Qué podría haber causado tal destrucción? Se puso los zapatos y salió corriendo, con la mente acelerada con preguntas. Cuando subió al porche delantero, toda la devastación lo golpeó. Su prístino patio delantero fue completamente destruido, la hierba y las plantas borradas, y el camino de piedra se redujo a escombros. Pero no fue solo la destrucción lo que llamó su atención. Emergiendo del humo y las llamas había varias formas masivas, siluetas contra los restos en llamas. A medida que se acercaban, los ojos de Stane se abrieron de incredulidad. Eran robots, seres imponentes y mecánicos, diferentes a todo lo que él había visto. El más alto de ellos dio un paso adelante, sus ojos brillando de un rojo amenazante mientras escaneaba el área. El gigante del metal volvió su mirada hacia Stane, que sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. El más grande de los robots, con un diseño amenazante y angular, se burló de él. Aterrizamos en el nido de un bicho, gruñó, su voz un estruendo bajo y mecánico que envió escalofríos por la columna vertebral de Stane. Los otros robots detrás de él comenzaron a reírse, un sonido duro y metálico que resonó durante toda la noche. Stane podía sentir el suelo temblando bajo su peso, el calor de los incendios hacía que su piel. Estaba congelado en su lugar, incapaz de moverse, su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. El corazón de Stane latía con fuerza en su pecho, el miedo lo agarraba como un vicio. ¿Quién, qué eres?, su voz apenas por encima de un susurro. El robot principal dio un paso más cerca, sus ojos rojos brillando más mientras lo miraba. Somos Decepticons, gruñó, la palabra goteando de desdén. Y tú, hombrecito, tienes algo que queremos. Stane se tragó con fuerza, su mente se aceleró con pánico. No tenía ni idea de lo que estaban hablando, pero sabía una cosa con certeza, estaba muy por encima de su cabeza. ¿Qué quieres? C-174, viejos amigos. Mientras los restos de su teléfono ardían en el suelo del hangar, Peter no perdió ni un segundo más. Corrió hacia una de las naves Jedi atracadas en el hangar, su mente corriendo con 100 escenarios diferentes, cada uno más terrible que el otro. «Espera aquí», le gritó a B, vuelto pronto. Tan pronto como llegó al barco, saltó hacia la cabina, la escotilla se cerró rápidamente detrás de él. Le dio la vuelta a una serie de interruptores, encendiendo los motores del barco. No se molestó con los controles habituales previos al vuelo, ya estaba despegando antes de que las puertas del hangar se hubieran abierto por completo. Un segundo después, el barco se disparó como una bala, dejando un rastro de luz detrás de él mientras se deslizaba por el cielo, dirigiéndose directamente hacia la casa de Micaela. El paisaje urbano se difuminó debajo de él mientras empujaba el barco a sus límites, tejiendo a través de edificios y atravesando el horizonte.
Mientras se acercaba al vecindario de Micaela, Peter vio las calles y tejados familiares de abajo. Retrajo la velocidad del barco lo suficiente como para evitar causar una escena, pero no lo suficiente como para aguar la urgencia que ardía dentro de él. Luego lo vio, su casa, rodeada de vehículos de construcción y trabajadores que estaban agrupados alrededor de una pequeña figura en el césped. Micaela. La preocupación lo atravesaba mientras inclinaba el barco hacia abajo, aterrizándolo directamente en medio de la calle con un fuerte estruendo. Ya no le importaba el secreto. Lo que sea que le estuviera pasando a Micaela, podría estar grave por su culpa. Tenía que llegar a ella ahora. Los trabajadores detenidos lo que estaban haciendo, su atención se sintió atraída por la repentina aparición de un barco futurista descendiendo del cielo. Se miraron con asombro y confusión, sin entender completamente lo que estaban viendo. Algunos de ellos incluso dejaron caer sus herramientas, con los ojos muy abiertos de incredulidad mientras absorbían el elegante diseño alienígena del barco. La cabina del barco se abrió, y Peter apareció, su expresión enfocada e intensa. Se detuvo, levantando la mano hacia Micaela. La fuerza fluía a través de él, su conexión con ella un zumbido constante y familiar que amplificaba sus sentidos e intenciones. De repente, el cuerpo inconsciente de Micaela comenzó a levantarse del suelo, el movimiento lento y suave. Los ojos de los trabajadores se abrieron aún más mientras la veían flotar hacia el barco, la incredulidad y el miedo grabados en sus rostros. Para ellos, parecía que ella estaba siendo secuestrada por alguna fuerza desconocida. «Oye. ¿Qué estás haciendo?», uno de los trabajadores gritó, librando su estado de shock. Un par de otros se lanzaron a la acción, moviéndose hacia Peter como para intervenir, pero Peter levantó su mano libre en un gesto calmante, su voz firme y tranquilizadora. «Gracias por tu ayuda, pero lo tomaré desde aquí». Sus palabras tenían un peso de autoridad, y por un momento, los trabajadores dudaron, inseguros de cómo responder. Podían ver la preocupación en los ojos de Peter, y algo en su tono les decía que estaba allí para ayudar, no para hacer daño. Sin esperar más reacciones, Peter se sentó de nuevo mientras la escotilla se cerraba, sellando el barco con un suave silbido, Micaela durmiendo profundamente en su regazo. Cuando los trabajadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, algunos de ellos corrieron hacia el barco, gritando y agitando sus brazos, tratando de detenerlo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el barco se levantó del suelo, los motores rugiendo a la vida mientras ascendía al cielo. Los trabajadores observaron en un silencio aturdido mientras el barco se disparaba a lo lejos, desapareciendo en cuestión de segundos. Intercambiaron miradas, una mezcla de confusión y asombro en sus rostros. ¿Qué demonios acaba de pasar?, uno de ellos murmuró, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió otro, sacudiendo la cabeza, pero sea lo que fuera, era como algo de una película de ciencia ficción. Mientras tanto, dentro del barco, Peter sostuvo cuidadosamente a Micaela mientras volaba, su mente se aceleraba mientras la revisaba. Su respiración era constante, pero todavía estaba inconsciente, su cara pálida y su ceja fruncida como si estuviera en medio de un sueño inquietante. Al llegar a la sala roja, el barco de Peter voló rápidamente, pero con cuidado, hacia el hangar que dejó solo unos minutos. Estaba fuera de la cabina antes de que los motores tuvieran la oportunidad de apagarse por completo, Micaela acunada en sus brazos. Su forma inconsciente era preocupantemente flácida, su respiración superficial pero constante. Se movió con propósito, corriendo mientras se dirigía a la enfermería. Irrumpiendo en las puertas de la enfermería, Peter no perdió ni un segundo. Acostó cuidadosamente a Micaela en una cama médica, con su mente acelerada. Pensando rápidamente, sacó su plataforma de datos y la conectó al sistema de comunicación interna de la sala roja. Emergencia médica en la enfermería. Necesito curanderos Jedi y médicos SHIELD aquí ahora. La voz de Peter era tranquila pero dominante, resonando en toda la base. Pero no iba a esperar a que llegaran aquí. Con una respiración profunda, Peter se centró. Había lo aprendido suficiente de los curanderos Jedi y durante su tiempo con ellos para saber cómo realizar un control de diagnóstico básico, incluso si no era tan hábil como los maestros o tan conocedor como los médicos de SHIELD. Cerró los ojos, centrándose en Micaela, dejando que la fuerza guiara sus sentidos. Mientras se concentraba, sentía algo, una sobrecarga, una oleada de energía que no pertenecía. Era como si su mente hubiera sido golpeada por una ola de algo a la vez, algo mucho más allá de lo que un humano normal podría manejar. Una sobrecarga neuronal. Peter murmuró en voz baja, con las cejas frunciendo el cerno. Una convulsión causada por algún tipo de afluencia, pero, ¿de qué? No podía darle sentido. No había signos de lesión externa, ninguna evidencia de trauma que explicara lo que estaba sintiendo. Lo que sea que hubiera sucedido, era interno, algo dentro de su cuerpo o mente misma.
Sabía que necesitaba ayuda para averiguar exactamente qué había causado esto y, lo que es más importante, cómo tratarlo. Justo cuando Peter llegó a esta conclusión, las puertas de la enfermería se abrieron, y una ráfaga de actividad siguió mientras los curanderos Jedi y los médicos de S.H.I.E.L.D. inundaban la habitación. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y determinación, cada una lista para hacer lo que fuera necesario para ayudar. ¿Cuál es la situación?, preguntó uno de los médicos de S.H.I.E.L.D., avanzando rápidamente. Peter se volvió hacia ellos, con su rostro serio. Parece que su mente estaba sobrecargada por algo, explicó. Ella tuvo una convulsión y luego se desmayó. No estoy seguro de que lo provocó, pero es como si su cerebro fue golpeado por algo, tal vez energía. Los curanderos Jedi no esperaron más instrucciones. Se movieron rápidamente a la cama de Micaela, sus manos se cernían sobre ella mientras la revisaban, al igual como lo hizo Peter hace solo unos segundos, sus expresiones se calmaron y enfocadas. Mientras tanto, los médicos de S.H.I.E.L.D. se pusieron a trabajar con sus propias herramientas médicas, preparándose para realizar una serie de pruebas. Necesitaremos un escáner neurológico completo, dijo uno de ellos, ya sacando el equipo. Veamos si hay alguna actividad cerebral inusual. Cuando el equipo médico se puso a trabajar, Peter se quedó de pie, sintiendo una mezcla de impotencia y determinación. Quería hacer más, poder arreglar lo que estuviera mal, pero sabía que ahora mismo tenía que confiar en las habilidades de los que lo rodeaban. Una hora después, Peter se paró fuera de la enfermería, observando el ajetreo y el bullicio de los médicos y los curanderos Jedi a través de la ventana de cristal. Su mente se aceleró con las posibilidades, tratando de reconstruir lo que podría haber causado la arrepentida convulsión de Micaela. El recuerdo de su llamada telefónica se repitió en su cabeza, la extraña forma en que su teléfono explotó, la confusión que escuchó de ella. Algo había sucedido. Peter comenzó a armarlo. Ella. De repente, Peter fue sacudido de sus pensamientos por el sonido de pasos apresurados que se acercaban. Se dio la vuelta para ver a Peggy Carter y Steve Rogers caminando a toda la pie por el pasillo, sus expresiones llenas de preocupación. Pedro. Peggy llamó mientras se acercaba. ¿Está bien, Micaela? Los médicos nos dijeron que la trajeron. Peter estaba tratando de tranquilizarlos. Parece que estará bien, pero no estoy seguro de que lo provocó, admitió. Con suerte, los médicos y los curanderos podrán resolverlo. Steve frunció el ceño, con el ceño fruncido de preocupación. ¿Siguen trabajando en ella? Sí, respondió Peter, mirando hacia atrás, hacia las puertas de la enfermería. Estoy atrapado aquí esperándolos mientras tanto. Peggy y Steve intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasó entre ellos. Después de un momento, Peggy volvió a ser Peter. ¿Te gustaría venir con nosotros a reunirte con el profesor Xavier y Bucky? Ella preguntó con delicadeza. Peter levantó una ceja, intrigado. Peggy le había contado a Steve sobre Bucky casi inmediatamente después de que se despertara, pero Steve aún no había visto a Bucky porque Xavier les había pedido que esperaran hasta que estuviera listo. Ahora, parecía que había llegado el momento. Peter asintió, ansioso por ver la interacción entre Steve y Bucky. Sí, me gustaría eso, dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Podía usar la distracción, y la perspectiva de ver a Steve reunirse con Bucky era demasiado convincente para pasarla. Además, si lo que sospecha que le pasó a Micaela es cierto, también tendrá que hablar con el profesor Xavier. Los tres se abrieron paso a través de los pasillos en forma de laberinto de la sala roja, dirigiéndose hacia la sección de la prisión donde Bucky estaba detenido. Finalmente llegaron a un área abierta justo fuera de la prisión, donde el profesor Xavier los estaba esperando, sentado en su silla de ruedas. Profesor, Peggy lo saludó con un asentido, su tono respetuoso. Gracias por reunirnos con nosotros. Xavier dio una amable sonrisa, asintiendo un cambio. Por supuesto, Peggy. Me alegra que hayas podido venir. Se volvió su atención hacia Steve, su expresión se volvió más seria. Capitán Rogers, sé que esta reunión es importante para usted. Steve ascendió, su expresión seria. Solo quiero ayudar a mi amigo, profesor. Haré lo que sea necesario. Xavier reconoció su determinación con un asentido reflexivo. Bucky ha estado progresando, pero es extremadamente lento, explicó. Mientras lo he estado tratando, he tenido cuidado de no forzar nada. Él es mi paciente, no un combatiente enemigo, y como tal, estoy abordando su tratamiento con respeto y precaución. Peggy parecía confundida. ¿Deberíamos esperar más? ¿Estás seguro de que estás listo para reunirte hoy? Steve parecía conflictivo. Estaba ansioso por ver a Bucky, pero no quería interrumpir su recuperación. Si Xavier creyera que esperar más era lo mejor, Steve respetaría esa decisión, a pesar de su impaciencia.
Xavier sacudió suavemente la cabeza. No, creo que ahora es el momento adecuado, dijo. Espero que verte, Steve, pueda desencadenar un recuerdo o emoción que le ayude a involucrarse más con su tratamiento. En este momento, está muy cerrado, casi como tratar una pared de ladrillos. Si puede recordar algo, cualquier cosa, podría animarlo a trabajar con nosotros de manera más voluntaria. Steve ascendiendo, la determinación brillaba en sus ojos. Haré todo lo que pueda para ayudarle a recordar, dijo con firmeza. Xavier le dio una pequeña y tranquilizadora sonrisa. Bien. Pero recuerda, este será un proceso delicado. Bucky todavía está luchando con el lavado de cerebro de Hydra, y tenemos que tener cuidado de no empujarlo demasiado fuerte y demasiado rápido. Peter, Peggy y Steve asintieron con la cabeza, entendiendo la gravedad de la situación. Con eso, Xavier los condujo a través de las pesadas puertas hacia la sección de la prisión de la Sala Roja. La atmósfera cambió inmediatamente, volviéndose más fría y opresiva. El sonido de las pesadas puertas de acero que se cerraban detrás de ellas resonaba en los pasillos poco iluminados. Pasaron por filas de celdas, la mayoría de ellas llenas de operativos de Hydra o soldados Kree, cada uno de ellos observando mientras pasaban. Pero Peter les prestó poca atención, su enfoque estaba únicamente en lo que tenía por delante. Al final del pasillo, llegaron a un área más aislada. Aquí era donde Bucky estaba retenido, lejos de los otros prisioneros por su propia seguridad y la de ellos. A medida que se acercaban, Peter podía ver a Bucky sentado en su celda, con la cabeza inclinada, su largo cabello cayendo sobre su cara. Parecía perdido, como si estuviera en un mundo propio. Steve respiró hondo, estableciéndose. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de volver a ver a su amigo más antiguo. Se dio un paso adelante, manteniendo justo fuera de la celda de Bucky. Oye, Bucky, dijo Steve suavemente, con una suave sonrisa formándose en su rostro. Al sonar su voz, la cabeza de Bucky se levantó ligeramente. Sus ojos, aburridos y sin vida momentos antes, se ensancharon ligeramente en un reconocimiento confundido. C-175, Steve y Bucky. Oye, Bucky. Tan pronto como Bucky escuchó la voz de Steve y lo vio de pie fuera de su celda, un recuerdo distante y brumoso parpadeó para dar vida en su mente. Flashback al final de 1920. En las calles arenosas de la ciudad de Nueva York, James Buchanan Bucky Barnes niño era solo un niño, navegando por los barrios abarrotados e implacables con los instintos de un inteligente de la calle que había visto más de lo que le correspondía a lo largo de los años. Bucky caminaba a casa desde la escuela, sus zapatos desgastados golpeaban contra los adoquines mientras se abría paso a través de un callejón estrecho. Era un camino que a menudo tomaba para evitar las calles más concurridas, donde el ajetreo y el bullicio de la vida diaria podía ser abrumador. Mientras doblaba una esquina, el sonido de una pelea y gritos llamaron su atención. Curioso y cauteloso, Bucky se acercó, mirando alrededor de un contenedor de basura verde. Lo que vio hizo que su sangre hirviera. Un niño pequeño y delgado estaba rodeado por un grupo de niños mayores y más grandes, matones que parecían encontrar alegría en atormentar a alguien más pequeño y débil que ellos mismos. El niño era pequeño, su cuerpo casi esquelético. Parecía que podía ser derribado por una fuerte brisa, y sin embargo, se mantuvo firme, sus puños apretados con fuerza, su cara en un ceño fruncido desafiante. Estaba claro por la forma en que se movía que esta no era la primera vez que se enfrentaba a estos matones. Su ropa estaba en mal estado, sus nudillos magullados y ensangrentados, y había una tenue línea de sangre goteando de un corte en su labio. Vamos, Rogers, solo entrega el dinero y te dejaremos ir, se burló uno de los matones, su voz llena de burlas. No tienes que hacer esto más difícil para ti mismo. Pero el chico, Steve, se negó un retroceso. No, dijo obstinadamente, su voz firme a pesar del miedo que parpadeaba en sus ojos. No te voy a dar nada. Todos se rieron, un sonido cruel que resonaba en las paredes de ladrillo del callejón. Sabían que tenían la ventaja. Steve era pequeño, de aspecto frágil y superado. Pero no parecía importarle. Se quedó allí, con los puños levantados, listo para luchar contra ellos, a pesar de que estaba claro que no tenía ninguna posibilidad. Uno de los matones dio un paso adelante, empujando fuerte a Steve. Tropezó hacia atrás, casi cayendo, pero se atrapó a sí mismo, enderezándose de nuevo casi de inmediato. Levantó los puños una vez más, decidido a no mostrar ningún signo de debilidad. ¿Por qué te molestas, Rogers? Otro burlado. Hacemos esto todos los días, y todavía no has aprendido la lección. Steve no respondió. Solo los miraron, sus ojos azules ardieron con un fuego que parecía fuera de lugar en un niño tan pequeño y delgado.
Los matones continuaron burlándose de él, sus risas se hicieron más fuertes a medida que se turnaban para golpearlo, derribándolo una y otra vez. Pero cada vez que Steve tocaba el suelo, se levantaba, levantando los puños una vez más, su determinación inquebrantable. Se negó a quedarse abajo, incluso cuando le dolía el cuerpo, sus extremidades se debilitaban con cada golpe. No pudo ganar esta pelea, pero no iba a rendirse. Bucky observa desde su escondite, sus emociones un torbellino de ira y frustración. No era del tipo que se involucraba en los asuntos de otras personas, especialmente en las peleas en las que no tenía participación, pero había algo en este chico. Algo en la forma en que se negó a rendirse, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Desenció algo en Bucky, una mezcla de admiración e ira. Maldita sea, pensó Bucky, apretando los dientes. Sabía que debía seguir caminando, dejar que el niño se las mantuviera por sí mismo. Pero cada vez que Steve era derribado, solo para volver a ponerse de pie, Bucky sintió una oleada de irritación y algo más profundo. Finalmente, no pude soportarlo más. No le gustaba ver a alguien siendo atormentado de esa manera, especialmente a alguien que estaba tan claramente superado, pero que aún así luchaba con todo lo que tenía. Salió de detrás del contenedor de basura, con los ojos fijos en la escena frente a él. No era un idiota, sabía que no podía enfrentarse a todos ellos a la vez. Pero eso no significaba que solo fuera a estar de pie y mirar. Se movió rápida y silenciosamente, deslizándose detrás del matón más cercano. Con un movimiento rápido, balanceó su puño, con un fuerte puñetazo en el costado de la cabeza del matón. El niño cayó con fuerza, golpeando el suelo con un gruñido sorprendido. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Bucky ya se estaba moviendo hacia el siguiente objetivo. Atrapó a otro matón en la nariz con un golpe agudo, el sonido de romper un hueso llenando el callejón mientras el matón gritaba de dolor, agarrándose la cara. ¡Ah! ¡Mi nariz! Gritó. Por un momento, hubo un silencio aturdido mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Steve, que se había estado levantando del suelo, miró con emoción al niño que había venido a su rescate. No conocía a este chico, nunca lo había visto antes, pero aquí estaba, asumiendo a dos de sus torturadores con facilidad. Solo quedaban unos pocos más, pero el elemento sorpresa de Bucky había desaparecido. Todos se volvieron hacia él, con los rostros retorcidos de ira. Steve, todavía luchando por ponerse de pie, observará con una mezcla de miedo y asombro cómo Bucky se mantenía firme. Sabía que este chico, quien quería que fuera, no tenía ninguna posibilidad contra el resto de ellos. Pero estaba peleando de todos modos, al igual que Steve. Invocó la poca fuerza que le quedaba, Steve cojeó para pararse frente a Bucky, levantando los puños una vez más. Gracias por la ayuda, dijo en voz baja, su voz un poco temblorosa. Pero deberías ir. Los guardaré por ti. Los otros niños se rieron de eso, sus burlas resonando en las paredes del callejón. ¿Tú? Eso es divertidísimo, Rogers. Bucky miró hacia abajo al niño pequeño y flaco que estaba frente a él, todavía desafiando a pesar de las probabilidades. No pude evitar sentir un destello de admiración por el coraje de Steve. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Nico, realmente eres algo, ¿sabes eso? Bucky dijo con una sonrisa. Pero si crees que te estoy dejando lidiar con estos idiotas solo, estás loco. Steve miró a Bucky, sorprendido parpadeando en sus ojos. Nadie lo había defendido de esta manera antes. Bucky se acercó junto a Steve, levantando sus propios puños. Démosles a estos chicos que eligieron el día equivocado para medirse con nosotros, dijo, con la voz llena de determinación. Los matones, ahora completamente molestos, los cargaron. Bucky luchó con todo lo que tenía, esquivando y contrarrestando sus ataques. Steve hizo todo lo posible para mantenerse al día, lanzando puñetazos siempre que podía, pero estaba claro que estaba superado. La pelea no requiere mucho. Los matones restantes, enfurecidos por la interferencia de Bucky, vinieron a ellos con renovado vigor. A pesar de sus mejores esfuerzos, tanto Steve como Bucky pronto se sintieron abrumados, los dos fueron derrotados por los grandes números en su contra. Cuando terminaron, los niños se fueron, riendo y bromeando entre ellos, dejando a Steve y Bucky tirados en el suelo, cubiertos de cortes y moretones. Por un momento, simplemente se acostaron allí, recuperando el aliento. Entonces, Bucky giró la cabeza para mirar a Steve, con una sonrisa en su rostro a pesar del dolor. Soy Bucky, dijo, con la voz un poco tensa. Steve, respondió el niño más pequeño, su voz débil pero firme. Steve Rogers. Bucky ascendió, saludando mientras se sentaba. Bueno, Steve Rogers, ¿quieres venir a cenar a mi casa? Mi madre está haciendo estofado esta noche, y está bastante bueno.
Steve parpadeó, sorprendido por la oferta. Sí, claro, dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Pero puede que tengas que darme un minuto. No creo que pueda levantarme todavía. Bucky se rió, el sonido es ligero y despreocupado a pesar del dolor. Se puso de pie, luego se acercó hacia abajo, ofreciéndole a Steve su mano. Vamos, te tengo. Steve dudó por un momento, luego tomó la mano de Bucky, permitiéndose que lo levantaran. Juntos, los dos chicos cojearon fuera del callejón, uno al lado del otro, formando un vínculo entre ellos que duraría toda la vida. Final del flashback. Sentado en su celda, los ojos de Bucky permanecieron fijos en Steve, un destello de reconocimiento que brillaba a través de la absurdez que había consumido su mirada durante tanto tiempo. Se quedó mirando a Steve, y después de unos momentos, sus labios se separaron, su voz un susurro tenso mientras murmuraba, Steve. El corazón de Steve se hincó con una oleada de esperanza y alegría, una sonrisa rompiendo en su rostro. A pesar de todo lo que Bucky había pasado, todo el lavado de cerebro, la tortura, los años de ser usado como arma, recordó. Incluso si era solo una pequeña parte de él, lo grababa. Así es, Buck, dijo Steve, su voz se calentó de aliento. Soy yo. Soy Steve. Estoy aquí. Peggy estaba a su lado, sus ojos se ablandaban de alivio y felicidad para Steve. Ella sabía lo mucho que este momento significaba para él. Ver a su mejor amigo reconocerlo después de todo fue un rayo de esperanza que habían estado esperando desesperadamente. Xavier suena suavemente, viendo esto como un paso significativo en la dirección correcta para la recuperación de Bucky. Esto es bueno, murmuró, sobre todo para sí mismo, pero lo suficientemente fuerte como para que los que están cerca lo escuchen. Es un comienzo. Peter, de pie en la parte de atrás, observó cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de interés y alivio. Estaba realmente feliz por Steve y Bucky. Sabía lo difícil que había sido para Steve llegar a este punto en las películas, el largo y doloroso viaje que ambos tuvieron que soportar. Pero aquí, en este universo, Peter había intervenido, con la esperanza de aliviar ese dolor, y parecía estar dando sus frutos, al menos, por ahora. Sin embargo, el momento de esperanza se rompió de repente. De repente, la cara de Bucky se retorció de dolor, sus ojos se cerraron mientras sus manos se levantaron para agarrar su cabeza. Dejaba salir un grito, crudo y angustiado, su cuerpo colapsando en el suelo mientras se retorcía en agonía. La sonrisa de Steve desapareció en un instante, reemplazada por una mirada de puro pánico. Bucky. Gritó, corriendo hacia la puerta de la celda. Agarró las barras, tirando con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movió. La célula había sido diseñada específicamente para contener individuos con mayor fuerza, no importaba cuánto tirara Steve, no se abría. Bucky, espera. Steve gritó, desesperado en su voz mientras tiraba de la puerta. Le detalla la vista a Peter, sus ojos suplicando. Peter, abre él. Relájate, estoy en ello. Peter no dudó. Se dio un paso adelante, moviéndose hacia el panel de control junto a la celda. Sus dedos bailaron sobre los controles, y con un suave silbido, la puerta de la celda se abrió. Steve no perdió ni un segundo. Se apresuró a entrar, arrodillándose junto a Bucky, que todavía estaba gritando, con la cara retorcida de dolor. Bucky, está bien, estoy aquí, dijo Steve, tratando de calmarlo. Soy yo, Steve. Ahora estás a salvo. Pero antes de que Steve pudiera hacer algo más, los ojos de Bucky se abrieron. Eran salvajes, llenos de una intensidad aterradora que no había estado allí antes. Con una repentina explosión de fuerza, Bucky se arremetió con su único brazo restante, aterrizando un poderoso golpe directamente en el pecho de Steve. Steve fue enviado volando fuera de la celda, chocando contra la pared del pasillo con un fuerte sonido. Se deslizó por la pared, un gruñido dolorido escapando de sus labios mientras intentaba recuperar el aliento. Steve. Peggy gritó, su voz se llenó de preocupación mientras corría hacia él. Ella se arrodillaba a su lado, con sus manos revisando suavemente sus heridas. ¿Estás bien? Steve asintiendo, haciendo una mueca mientras se levantaba. Sí, estoy bien, murmuró, su mirada ya se desplazaba hacia Bucky. Es mucho más fuerte de lo que recuerdo. Mientras tanto, Bucky se había tambaleado hasta sus pies, sus movimientos bruscos y descoordinados. Sus ojos aparentemente se acristalaron, como si ya no tuviera el control de sus acciones. Se movió hacia la puerta de la celda, claramente con la intención de escapar. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, Peter levantó la mano, y Bucky fue levantado del suelo y lanzado hacia atrás, chocando contra la pared trasera de su celda con un fuerte estruendo. Los ojos de Bucky se abrieron cuando fue fijado en su lugar por una fuerza invisible. ¿A dónde crees que vas?
C-176, GF mutante. Minutos después, Peter, Peggy, Steve y el profesor Xavier salieron en silencio de la prisión, con las pesadas puertas cerradas detrás de ellos. La reunión con Bucky había sido intensa y emotiva, principalmente para Steve, que había estado desesperado por volver a conectarse con su viejo amigo. Bucky había sido restringido y encerrado de nuevo en su celda después de la breve interacción con Steve. Estaba claro que no estaba en un estado lúcido, sus ojos tenían una calidad distante y desenfocada, y sus respuestas habían sido robóticas y defensivas. Incluso el más breve indicio de reconocimiento en sus ojos se había desvanecido rápidamente, reemplazado por una mirada en blanco y programada. Las manos de Steve se apretaron en puños a sus lados mientras caminaba, la frustración y la tristeza se grabaron en su rostro. Había querido quedarse más tiempo, hablar con Bucky y de alguna manera traer a su amigo de vuelta a la superficie. Pero el profesor Xavier había insistido suavemente en que presionar demasiado pronto podría causar más daño que bien. Se detuvieron fuera de la entrada de la prisión, la puerta de acero se asomaba detrás de ellos. El profesor Xavier giró su silla de ruedas para enfrentarse al grupo, su expresión tranquila y reflexiva como siempre, aunque había un toque de simpatía en sus ojos mientras miraba a Steve. Sé que esto es difícil para usted, Capitán Rogers, comenzó Xavier, su voz suave pero firme. Pero Bucky todavía está bajo la influencia de un profundo condicionamiento psicológico. Él no está realmente presente, todavía no. Lo que viste allí, es como si estuviera en un trance, un estado preprogramado diseñado para protegerlo de cualquiera que pueda intentar romper. El lavado de cerebro. Steve se movió, aunque su mandíbula permaneció apretada. Entendió las palabras del profesor, pero eso no hizo que la situación fuera más fácil de aceptar. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó, su voz tensa con una emoción apenas contenida. Xavier miró entre los tres. Seguiré trabajando con Bucky, pero llevará tiempo. La programación bajo la que está es increíblemente sofisticada, probablemente desarrollada a lo largo de muchos años. Implica múltiples capas de condicionamiento psicológico, cada una diseñada para reforzar a las otras. Romper con ese tipo de fortificación mental no es algo que se pueda hacer rápida o fácilmente. Peggy ascendió, su expresión es comprensiva pero decidida. Confiamos en usted, profesor. Sabemos que harás todo lo que esté a tu alcance para ayudarte. Xavier dio un pequeño gesto de gratitud. Gracias, Peggy. Mi enfoque será lento y metódico. No lo obligaré a recordar o enfrentarse a nada que no esté listo para enfrentar. En su lugar, trabajaré en derribar lentamente las barreras, desmantelando las órdenes que se han perforado en él. Es un proceso que requiere paciencia y cuidado. Peter escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Cuánto tiempo crees que tomará?, preguntó con curiosidad. Xavier susurró suavemente, su mirada reflexiva. Es difícil de decir. Bucky ha pasado por mucho, y su mente es un laberinto de trauma y manipulación. Pero tengo la esperanza de que con el tiempo y el enfoque correcto, podamos comenzar a llegar al verdadero James Buchanan Barnes. Pero quiero dejar claro que este no será un proceso lineal. Sin embargo, si tuviera que proporcionar un cronograma, estimaría unos pocos meses. Sin embargo, podría ser antes dependiendo de lo dispuesto que esté a aceptar mi ayuda. Ayudar a refrescar su memoria y mostrarle que algo anda mal, animándolo a aceptar mi ayuda. Steve ascendió, aunque su frustración todavía era evidente. Solo quiero ayudarte, dijo en voz baja. Siento que le debo tanto, después de todo lo que ha pasado por mi culpa. Xavier extendió la mano, colocando una mano reconfortante en el brazo de Steve. Y tú lo ayudarás. Solo tu presencia es un poderoso recordatorio de quién es, de la vida que una vez tuvo. Esa conexión será invaluable a medida que avancemos. Pronto podrás visitarlo de nuevo, pero por ahora, debemos darle tiempo para procesar lo que está sucediendo. Steve respiró hondo, asintiendo de nuevo. De acuerdo. Confiaré en su juicio, profesor. Xavier ofreció una sonrisa tranquilizadora. Gracias, Steve. La confianza es clave aquí, por el bien de Bucky y para el tuyo. Ahora, démosle un poco de tiempo. Podemos volver a reunirnos en unos días y evaluar cómo le va. Tengo la esperanza de que veamos algún progreso. Peggy puso una mano en el hombro de Steve, dándole un presionado tranquilizador. Lo superaremos, Steve. Juntos. Bucky es fuerte, y tiene a la mejor gente de su lado. Steve logró una pequeña sonrisa, aunque estaba teñida de tristeza. Espero que tengas razón, Peggy. Espero que tengas razón. Peter observa el intercambio, con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, profesor, dijo, su voz es sincera. Por todo lo que estás haciendo. Tu ayuda ha sido invaluable desde el día en que nos conocimos.
Xavier ascendió, con una expresión reflexiva en su rostro. No hay problema. Es mi deber ayudar a los necesitados, lo sabes. Con eso, el grupo se volvió para irse, cada uno de ellos yendo por caminos separados, sus pasos resonando en la fría y estéril sala. Pero mientras se iban, Peter gritó, su voz atravesaba el silencio. Profesor Xavier, ¿tiene tiempo para ayudarme con algo? Xavier hizo una pausa, girando su silla de ruedas para enfrentar a Peter. Por supuesto, Peter. ¿Qué tienes en mente? Peter se le acercó, su expresión es seria. Es sobre esta chica que conozco. Ella está en la enfermería ahora mismo. Ella se derrumbó mientras estábamos hablando por teléfono, y mi teléfono explotó.